armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Maskirovka, medios para asegurar las operaciones de combate y las actividades diarias de las fuerzas. Una complejidad de medidas dirigidas a engañar al enemigo con respecto a la presencia y disposición de las fuerzas. La Enciclopedia Militar Soviética de 1944. Hola a todos, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para vosotros, los apasionados de la historia militar. Hoy viajamos a los años 60 para conocer el comienzo de la crisis de los misiles de Cuba, que estuvo a punto de poner al mundo al borde de una guerra nuclear. Para conocer cómo fue la Maskirovka, la caribeña, contamos con la ayuda de mi amigo Esaú Rodríguez Delgado. Hola Esaú, ¿qué tal? Hola Francisco, que no he encontrado el botón de darle a funcionar. ¿Qué pasa, campeón? Eso pasa cuando nos intentamos silenciar, porque no paramos de hablar y tenemos Sí, que ¿sabes lo que botón. pasa? Tengo aquí tengo dos ordenadores, entonces le estaba dando al ratón de uno intentando darle al ratón de la pantalla. Pues Esaú, regresas a tu casa, que mucha gente te conocerá la voz de muchos podcasts, pero yo puedo decirte que casi fue, no sé, yo creo que fue el primer podcast que hiciste conmigo, ¿no? Sí, señor, el primer podcast fue, además hablé contigo, ¿te acuerdas que decimos, oye, y si damos un paso más allá del blog y nos metemos en podcast? Y bueno, tú lo has dado un paso todavía más y lo has convertido casi en un canal diario de YouTube. Casi. Como hay muchos espectadores que se preocupan por mi salud, dicen, a ver si no aguantas tantos programas. A ver, mientras tu santa esposa y tu querida hija aguanten, ese es el problema que se encuentra en la Sagrada Familia. Es decir, el problema es la familia, que hay que convivir y hay que tener momentos de ver la tele juntos. Lo bueno es que mi mujer tiene mucha paciencia, eso es cierto. Pues a los oyentes espero que la paciencia de mi mujer dure y por lo tanto seguirán las historias. Eso sí, historias de una duración recomendada por cualquier cardiólogo, es decir, 4 horas no va a ser lo normal será siempre menos de 2. Sí, en este caso, vamos, nos gusta la historia, pero yo creo que hora y media estaría bien, ¿no? Vamos a ir anunciando a la gente que a las 11:30 nos vamos a ir acostando, ¿de acuerdo? Que mañana hay que ir a trabajar. Nos vamos a ir todos acostando, tranquilos, porque esta crisis nuclear, al final sabemos todos, no vamos a hacer spoiler, quedó en nada. Y esperemos que la crisis nuclear que hablan ahora también quede en nada. Bueno, eso esperamos. Oye, pues me ha gustado la descripción que ha dado de Maskirovka porque efectivamente es un arte, ¿verdad? Podemos hablarlo, ¿verdad? Un arte de lo soviético, pero que no ha abarcado a los soviéticos. Ya yo he leído que incluso en la época de los zares ya se trabajaba esta idea de engañar al enemigo, ¿verdad? De cuál es tu intención, pero a un nivel no solamente de, operativo, decir, oye, pues vamos a cruzar el río y que el enemigo no sepa dónde iba a cruzar. No, a veces incluso podemos estar hablando de a nivel estratégico, es decir, ya en la Segunda Guerra Mundial a nivel de grupos de ejército, de divisiones, en vez del frente norte, el frente sur. Recordamos que los soviéticos hablaban de frente y los otros hablaban de grupos de ejército, o yo qué sé, o iniciar la invasión del Japón o de el Asia del Japón en la Segunda Guerra Mundial, digamos en agosto del 45, casi sin darse cuenta los japoneses que era la que les venía encima, ¿verdad? Son unos máquinas, los tíos en eso hay que reconocerse lo que son unos máquinas. Pero aquí yo es que creo que intentaron ya rizar el rizo, porque vamos a hablar de una Maskirovka en 2 puntos. Uno, plantar
literalmente, misiles SS-4 y SS-5, que te he pedido que por favor te los prepares bien y me consta que lo has hecho. Bien, lo que me dio la vida, a ver. Sin problema, escúchame, Francisco. 2 planes tenían. 1, llevar esos misiles SS-4 y SS-5 hasta Cuba, que está a unos 150 kilómetros de Florida, sin que se enteren los americanos. Ya veremos cómo les salió. Y 2, construir todas las instalaciones necesarias para que estos misiles estén operativos y en pleno funcionamiento, sin que los americanos se den cuenta. O en uno de los dos no les salió tan bien. Evidentemente, pues ya, como bien has dicho tú, estamos aquí gracias a que la cosa no fue a más, pero le echaron valor. Ya veremos que esto fue un poco de aventura y un mucho de echarle morro para conseguir pues plantar y estos misiles y que dieron pie a lo que tú has llamado. Bueno, aquí se han conocido en diferentes maneras. Los rusos lo llamaron la crisis del Caribe, y los cubanos llamaron la crisis de octubre, y los norteamericanos llamaron la crisis de los misiles. Claro, al final, ¿qué ha quedado en el imaginario? Pues la crisis de los misiles. Pero fíjate tú, para los rusos la crisis del Caribe, como has dicho tú, la Maskirovka del Caribe, y para los cubanos la crisis de octubre. Sí. De hecho, buscando libros para recomendar, había uno que era la crisis de octubre. Está claro el origen cubano del escritor. Totalmente, no hay problema. Pues justo, mira, una imagen que estuve poniendo hasta ahora de la Maskirovka, sí. Que tú cuando veas el vídeo de nuevo lo verás, es un montaje que hice justo para Twitter un par de días antes del comienzo de la guerra de Ucrania, cuando los periodistas estaban felices y los políticos en España diciendo que se estaban retirando las tropas rusas porque estaban pasando para un puente. Justo publiqué yo esto diciendo que lo más seguro que era una Maskirovka, era un engaño para engañar en qué frente, o mejor dicho, que no iban a atacar. Y justo, por desgracia, a los pocos días se cumplió la Maskirovka. No, pero es que encima había políticos rusos diciendo, nosotros que vamos a querer invadir Ucrania. Decía, me acuerdo que la ministra de Turismo decía, decidme cuándo es que me tengo que ir de vacaciones. Todo eso y más lo vamos a ver en los misiles de Cuba. Para que os hagáis idea. O sea, que no ha cambiado la idea. O sea, pero ojo, hasta me apuesto que esa ministra tampoco sabía que verdaderamente iba a empezar la invasión. Que esa es la mejor manera de que alguien mienta. Y es no decirle que saberlo, sí, eso es cierto. Sí. Eso sí es verdad. Le pasó, ¿te acuerdas tú, al embajador Japón cuando Pearl Harbor? Él no era totalmente consciente de lo que iba a pasar y simplemente le dijeron, tú negocia, y el tío pues estaba negociando. Luego se encontró de repente con aquel famoso telegrama de los 14 puntos, de los puntos aquellos que decía, hostia, que aquí dice que empieza la guerra, hace 3 horas que empezó la guerra, ¿vale? Y yo sin enterarme. Y yo sin enterarme, efectivamente. Sí. Pues vamos a hablar de unos misiles, ¿no? De los primeros, digamos, misiles balísticos soviéticos, con un alcance ya potente. Hombre. El primero que podemos empezar hablando es el más sencillo de los dos que tuvieron presencia en Cuba, que son el R-5 y el R-12. También conocido como SS-4 y SS-5. Sí. No sé si se ha encontrado de dos maneras, en la designación OTAN, en la designación rusa. La rusa es el R-5 Poveda, que en OTAN es el SS-3 Sitter. Y el R-12 Vidna, que es Victoria, es conocido como SS-4 Sandal. Vale. Eso es un lío que siempre nos produce, digamos, las armas soviéticas por la doble denominación. En vez de, a veces era porque no sabía realmente cuál era el nombre ruso o porque les parecería muy extraño llamarlo por el nombre ruso y le ponían otro nombre, ¿no? Pues el R-5 Poveda, que es justo un río, Poveda es, Victoria, es una versión del V2 alemán. No. ¿En serio? Una versión, sí, mejorada. Ah, vale. Está basado en el R3, que era, digamos, básicamente un V2, y este R5 le dan unas mejoras y un poco, podemos decir, el R5 primero era de ojiva radiológica, lo llaman así técnicamente, no es que fuese de fusión, sería una bomba sucia a lo mejor, y el R5M, que sería yo creo el que están poniendo aquí en Cuba, es de una ojiva nuclear. Sí. Básicamente el alcance y los datos técnicos de este R5, para que un poco lo tengamos claro, el R5M, que sería el que yo creo que pusieron, es de un apogeo de 500 kilómetros, es decir, la cumbre a la que sube, es decir, la altura vertical de la Tierra es 500 kilómetros, tiene una masa total de 28 toneladas, una longitud de 20 metros, una ojiva de 1.350 kilos y un alcance máximo de 1.200 kilómetros, que es un poco más que la versión anterior, la R5, ¿vale?
Y importante es el tema, por ejemplo, de los combustibles que utiliza, que es oxígeno líquido y alcohol. Digamos, porque esto veremos después que no están cargados todo el rato, se cargan un poco antes justo. Claro, ese es su punto débil, es decir, que tienes que prepararlo y entonces te da tiempo a planificar un ataque preventivo que acabe con esos misiles. Este sería el R5, que sería el que más hubo en esta crisis, el que más cabezas se llevaron, más pepinos se plantaron en Cuba. Y después tenemos el R-12 Vidna, que voy a buscar una foto para que la gente lo vea. Estamos hablando de un misil también ya de un poco más potente, que puede llevar una única cabeza nuclear de 1,3 a 2,3 megatones y tiene un alcance de 2.000 kilómetros. Ya supera el alcance del anterior modelo, del Poveda. Tenemos este misil que, al contrario que el anterior, tiene otro tipo de propelentes. Utiliza queroseno y ácido nítrico, lo que hace que tenga mayor alcance. Y, por ejemplo, este entra en servicio en 1959. Es interesante esta fecha porque es justo unos años antes de la crisis. Por tanto, estamos hablando de un misil de última generación frente al R5, que entró en funcionamiento en 1951. No digo que fuese viejo, pero este era más, potente. Y tenía 42 toneladas de peso frente a las 26 del otro. Es decir, estamos hablando de un arma mucho más potente. Y el alcance sí que es de 2.000 kilómetros. Es decir, le sobra porque creo recordar que estaba a unos 1.000 kilómetros Washington. O sea, que le sobra trayecto para ir y volver, vamos. Tengo aquí unos mapas un poco para que veamos eso. Antes me he dado cuenta del mapa, por eso me acuerdo de la distancia. Y sí, anda, por ejemplo, 630 millas entraría a Florida. 1.000 y pico de kilómetros, sí. 1.020 millas entraría a Washington ya. 1.600 kilómetros. Si nos ponemos al otro círculo, que no lo veo en esta foto, llegaría a San Francisco. Por tanto, el alcance de 2.000 kilómetros estaríamos casi San Francisco un poco. Muy bien. Pues. Y tengo aquí unas imágenes un poco, espera, que voy a ponerlas para que la gente comprenda un poco. Ese es el mapa bueno. El sistema de funcionamiento de estos misiles. El R-12, lo que se llama el SS-4, es un misil que en teoría es portátil, tiene un sistema de lanzadera portátil no muy cómodo, pero se puede transportar. Pero también este modelo estaba diseñado para lanzamiento en silo. Había una versión, esos silos nucleares que vemos siempre, un agujero en el suelo y el pepino que sale, sería el primer misil soviético de ese tipo de lanzamiento. Y voy a ver si tengo una foto que había encontrado del sistema, digamos, de acompañamiento del misil para que lo podamos ver, a ver si lo encuentro. Aquí tenemos el sistema de transporte, que lo transportan en una especie de lanzadera, pero no es una lanzadera cómoda, hay que ponerlo en el suelo, montarle la zona de la base de lanzamiento, que tengo una imagen para que lo vean, es una especie de difusor de fuego. Es un sistema de lanzamiento que se ancla a la base del transporte del misil, que es como una especie, digamos, de puente grúa, del brazo del puente grúa, ahí ponemos el misil y se ancla en este sistema de lanzamiento que es un difusor de fuego. Como un cono que se pone justo debajo del misil. Muy bien. Y todo esto va acompañado de unas compañías que llevan el combustible, que llevan el oxígeno, que llevan el sistema de radar de puntería, todo eso es lo que hace a este sistema no muy cómodo de transporte frente a los modelos más portátiles. Digamos que esto podemos decir que es semoviente. Podemos decir, se mueve, pero necesita una base más o menos estable para su funcionamiento, que es lo que haríamos o lo que vamos a ver que hace la URSS en Cuba, ¿no? Sí, porque veremos qué es lo que quieren, qué es lo que pueden transportar a Cuba, porque evidentemente no se trata de crear unas bases, como dices tú, estas que vemos en las películas súper secretas, con puertas grandes y cemento, sino que son instalaciones más bien temporales porque el fin era otro. Pero escúchame, Francisco, por volver un poco al Masquirosca, tengo aquí apuntado
varios casos de Maskirovka que, aparte, como has dicho tú, de la guerra de Ucrania, o ¿cómo se llama? Operación Especial de Ucrania. Operación Especial. Tenemos, que la gente recuerde, la invasión de Checoslovaquia en el 68, muy importante. Nadie se enteró que estaban las tropas las tropas soviéticas en Praga casi cuando estaban ya paseándose por allí. Tenemos la ofensiva del Tet, la famosa ofensiva del Tet que aprendieron los norvietnamitas de sus profesores rusos. Tenemos el cruce del canal de Suez en el 73, que ni siquiera los israelitas fueron capaces de darse cuenta. Y luego tenemos, evidentemente, en 1979, cuando los soviéticos llegan a Afganistán y acaban con el presidente de Afganistán con una sorpresa, un ataque sorpresa, que vamos, los pillaron a todos sorprendidos. Así que lo de la Maskirovka y lo de la sorpresa va dentro de la doctrina rusa, sí o sí. Pero bueno, mira, vamos a hablar un poquito de cómo fue la planificación de esta operación tan confidencial, porque ante todo, lo que más va a primar en iba a decir podcast, pero sí, en este programa va a ser la palabra confidencial. Mira, tenemos las memorias de un miembro de alto rango del Estado Mayor soviético que publicó posteriormente para informar de ese tema, que es el general Anatoly Grivkov. Dice que Khrushchev fue el que decidió colocar los misiles en Cuba aproximadamente en la primavera del 62, ¿vale? Entonces, esto se lo plantea al Politburó. El Politburó dice, pues mira, por este motivo, y este motivo. Por ahí he leído que pasaba que los americanos tenían los misiles en Turquía y que era injusto, no sé qué cuánto. Y yo, pues mira, sí, efectivamente, era un motivo para que los soviéticos dijeran, pues mira, nosotros también sabemos poner misiles donde nos dé la gana. Entonces, se va a decidir que esto lo van a organizar entre poca gente. Cuanto menos gente, mejor. Sí, pero no falla. Cinco oficiales, 4 generales y un coronel. El coronel va a actuar como secretario de esta operación, ¿vale? El que va a mandar todo esto va a ser el coronel general Semyon Ivanov, que era el jefe de la Dirección de Operaciones de Estado Mayor. Y bueno, pues eso fue en primavera. En verano se empiezan a crear un grupo de colaboradores y contactos para, en fin, ir preparando esto, porque evidentemente mover una serie de misiles desde la Unión Soviética a Cuba, pues no es algo que puedas hacer entre 4 o 5. Moviliza un montón de organismos y departamentos de las Fuerzas Armadas soviéticas, pero siempre, ante todo, secreto. Se intentó exactamente desde el principio informar lo menos posible, tanto que cuando tenían que decir, oye, vamos a trasladar unos misiles nucleares, pues se decía que se iban a trasladar, pero en un car sitio. Es decir, casi nadie sabía el destino final. Pues entonces los arsenales, los armamentos, todos los demás iban preparándoles las armas, pero no sabían dónde las iban a desplegar. Lo cual, pues, digamos que dentro de la paranoia del principio de los años 60, en la Unión Soviética, pues parecía casi hasta normal. No parecía raro. Entonces, hemos visto que había varios oficiales y sobre todo va a haber también políticos. Vamos a tener por un lado el viceprimer ministro, Anastas Mikoyan, del cual vamos a hablar a lo largo del programa. Otro miembro del Presidium, es decir, es una persona con cargo, pero sin con poder, pero sin un cargo, que era Frol Kozlov. Luego teníamos el ministro de Defensa, que en aquel momento era el mariscal Rodion Malinowski. Luego había otro mariscal, que era el comandante de la Fuerza de Cohete Estratégico, lógicamente debía estar, que era Sergei Biryuzov. Y bueno, además había otro personal que era necesario, que era Sharaz Rashidov, que este es importante, y no por nada, sino porque es el que le va a dar a toda esta Maskirovka una pátina de credibilidad, ¿vale? Sharaz Rashidov. Bueno, pues tenemos entonces a nuestro amigo Sergei Biryuzov, que, en fin, dice que se puede hacer rápido, se puede desplegar los misiles rápido. Si se hace rápido, podemos conseguir el éxito. Otra cosa es que luego se puede mantener mucho tiempo en secreto, pero se puede intentar. Entonces, pues nada, Mikoyan se sorprendió y, bueno, creyó que eso era imposible. Dice, como los americanos no se van a dar cuenta de que hemos desplegado 20, 30 o 40 misiles. No, si lo hacemos rápido, lo hacemos bien, no va a pasar nada, ¿vale? Dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, pues mira, lo vamos a ocultar como si fueran palmeras. Primera cosa rara, Francisco. Vamos a plantar una serie de misiles en medio de Cuba como si fueran palmeras. A ver, no son los bosques de la tundra de Siberia. No sé si habéis estado en Cuba, pero no abundan los bosques tupidos, ¿vale? Me parecía que sí, alguien no había visitado mucho Cuba. No es selva virgen, es más una selva, digamos, producida después de mucha despoblación, por mucha agricultura intensiva, por como queramos pensarlo, en fin, que no hay donde poner unos misiles. No lo vas a plantar tú en medio de un bosque cerrado. Pero bueno, yo creo que ahí alguien pues no le planteó a nuestro querido mariscal cuáles eran las opciones de plantaciones o de tipo de arbolado que podía encontrar, pero le dijo que sí.
Bueno, como he dicho, no va a haber el secretario va a ser un coronel, o sea, fijaros al nivel al que estábamos. Este va a ser el que toma todas las cosas a mano, no a máquina de escribir, atentos, importante, sino a mano, como dice, todavía más secreto, más que el carrete de la máquina de escribir alguien lo recupere y reescriba lo que se ha escrito. No. Se va a hacer a mano. Y bueno, se le presenta a Khrushchev, el Malinowski se le presenta a Khrushchev el 4 de julio y este da el visto bueno el 7 de julio. No se van a plantear, digamos, hasta octubre se va a mantener todavía el secreto y no se va a comunicar con Cuba, pero ni siquiera con los mejores mensajes codificados, no se fían de nadie. Otra de las cosas que tiene más Maskirovka es la paranoia. Cuanto más paranoia, mejor, ¿vale? Todo era siempre llevado a mano, se le presentaba el informe a mano, la persona lo leía, si tenía que hacer alguna anotación en el informe, lo hacía a mano delante del coronel y este se iba allí. Ni teléfono, ni telex, ni ninguna forma de comunicación. Vamos bien, ¿no, Francisco? El secreto por ahora lo estamos manteniendo. Ahí estamos. Mikoyan, que es el primer ministro, está al tanto, ¿no? Sí. Aquí lo justillo y Khrushchev. Vale, hay que darle un nombre que sea secreto y que no dé pistas. ¿Cómo lo llamamos? Pues no lo vamos a llamar como el de matar a Castro al revés, como es verdad, que es el famoso chiste de la película. O llamarlo mi secreto cubano. No. ¿Sabéis cómo se llama? Se va a llamar Operación Anadir. ¿Vale? Y Anadir, ¿sabes lo que es, no? Sí, pues dímelo. Una ciudad en el quinto que está justo para liar más a la gente, justo en el estrecho de Bering. Sí. En el mar de Bering, cerca de la península de Chukotka, para que veamos, si alguien dice, y hay un documento que diga Operación Anadir, pues suena todo lo menos que tropical. Todo lo menos que tropical. Claro, no. Y además, eso sí, había una base de bombarderos, dijeron, pues casi hasta parece lógico que haya unos misiles en una base de bombarderos, pero allí, en el mar de Bering, o sea, lo más cercano a Alaska. Alaska, bueno, para atacar a Alaska está bien. No, está bien, sí. Bueno, pues ya está. Dice, oye, vamos a decirle a los ingenieros que hay que llevarse unos misiles. Perfecto. Oye, ¿dónde los vamos a llevar? Pues a una gran isla del Ártico. ¿Cómo? Sí, a Novaya Zemlya. Novaya Zemlya es donde se han probado las armas nucleares soviéticas casi desde el principio de la primera prueba, la famosa la primera Joe-1. O sea que tampoco le extraña a los ingenieros que vayan a coger y van a llevar los misiles allí, ¿de acuerdo? Y dices tú, vale, oye, vamos a acompañar estos misiles con unas tropas. A estas tropas, como vamos a una isla que está en el Ártico y la operación se llama Nadir, ¿qué les damos? Pues les damos ropa de abrigo. Claro, esquíes, bota de fieltro, parcas, equipo de invierno y además se va a tirar de gente de Leningrado. Que, hombre, es lo más lógico. Si tú vas a irte de la zona norte de Leningrado, pues te podría ser Siberia, pero bueno, son de las zonas de Leningrado, porque eso es lo que vamos a mandar, evidentemente, al polo norte, perdonadme, a las islas del mar, del Ártico, ¿de acuerdo? Y bueno, en fin, dice, se llama Nadir, le decía a la gente, oye, pues se llama Nadir, ¿quiere decir que vamos a ir al norte? Claro, pues hemos dado ropa de invierno. ¿Pero estás seguro? Sí. Dice, es que si os damos ropa de lo que necesitamos, luego le decían en confianza, ropa tropical va a cantar mucho, ¿no? ¿Verdad? Ver cuando un soldado empieza a recepcionar su macuto y empieza a ver pantalones cortos y camisetas hawaianas, pues hubiera cantado mucho, ¿verdad? Así que nada. Vale, ¿cómo le decimos a los cubanos lo que vamos a hacer? Porque no podemos utilizar el teléfono. ¿Qué hacemos, Francisco? Pues mensajeros. Claro, mensajero, pero y que tiene que ser alguien que se lo crea Fidel, que no venga uno y dice, oye, que vengo de parte de Khrushchev. Nada, vamos a hacer una cosa. Pues vamos tengo un personajillo con un gorro cubano muy guapo, ¿será este? Pues no te podría decir ahora mismo, porque resulta que mientras hablo contigo, tengo aquí el móvil al lado y estoy viendo las imágenes y creo que llevamos un pelín de fase. Sí, va un minuto de retraso, más o menos, sí. Bueno, pero mira, vamos a hacer una cosa, vamos a coger a gente importante y lo vamos a aprovechar que hay un viaje a Cuba el 29 de mayo con motivos de intercambio. Gorro cubano. Anaitas, el político. Vale, perfecto. Pero escúchame, Francisco, vamos a llevarnos a unos políticos aprovechando que hay una misión diplomática el 29 de mayo para temas de intercambios comerciales y demás. Dice, vale, ¿y qué hacemos? Dice, pues tenemos que llevarnos a oficiales de misiles para que vayan viendo la base, para que vayan viendo la isla. ¿Y cómo engañamos a esta gente de que son así este del gorro? Vaya pinta que tiene. Acá acabo de ver la imagen. Dice, ¿cómo les engañamos? Dice, mira, los vamos a disfrazar como que son ingenieros agrónomos. ¿Vale? Bueno, está muy bien. El agregado cultural es el de toda la vida.
Exactamente, el agregado cultural. Esto es que hay 40.000 agregados en una embajada, no sabes para qué. Vale, pues ya está. Así que entre una serie de dignatarios comerciales en cuanto van una serie de coroneles generales, mariscales y de gente de gran postín a nivel militar que van a ir a Cuba. Entonces, en un momento dado, el embajador, que en aquel momento era Alexander Alexiv, dice que pilló a un lado a nuestro querido Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, en aquel momento era ministro de Defensa, y le dijo que, oye, ¿ves a ese que está allí, el llamado ingeniero Petrov? Que esto de poner el nombre tan raro ya lo habían hecho en la Guerra Civil Española, ¿verdad? Después ese no es el ingeniero Petrov, ese es el mariscal Virzullov. Y necesita hablar con Fidel urgentemente. Así que nada, unas 3 horas después, pues este Virzullov pues sí que pudo entrar en la oficina de Castro y es cuando le dice, oye, hemos venido aquí para decirte lo siguiente, estamos dispuestos a entregarte armamento nuclear para tu defensa, como diría aquel famoso actor, ¿verdad? No, o en caso contrario, realmente nadie atacaría si tiene misiles ahí. Exactamente, tú dale misiles a alguien que se sienta amenazado. Así que dice que Castro pues tardó muy poco en decir, venga, échanos poco, ¿vale? Bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya hemos dicho que los soviéticos son especialistas en preparar las cosas con tiempo. Así que en junio y julio la Unión Soviética empieza a alquilar cargueros occidentales para llevar material agrícola y de desarrollo a Cuba. ¿Por qué? Porque les plantea de que, bueno, tienen una carencia de buques, en fin, que no van a tener suficientes buques y, bueno, pues Occidente está encantado de recibir rublos o lo que sea. Se empiezan a alquilar estos buques, pero hay una serie de buques que sí tiene Rusia que van a ser también para llevar este material agrícola, que en verdad sabemos que no van a llevar material agrícola, lo que van a llevar va a ser la carga militar, ¿vale? De 2 al 17 de julio, Raúl Castro, como ministro de Defensa, hermano del primer ministro, presidente de Cuba, viaja a Moscú para temas de intercambios militares, pero lo que va es hablar otra vez con Khrushchev en persona del tema de los misiles, ¿vale? Allí firma del 3 al 8 de julio una serie de acuerdos, entre ellos la instalación de bases militares en Cuba y la posibilidad de desplegar fuerzas soviéticas en Cuba. Este pacto, según se estableció, no se iba a hacer partícipe del mundo hasta noviembre de ese mismo año. Los rusos comenzaron entonces a enviar, lo que hemos dicho, más especialistas y más oficiales encubiertos a Cuba por aire. El 10 de julio tenemos, por ejemplo, a Isa Plijev, que era un general importante en aquel momento de cohetería, que viaja a Cuba bajo el nombre de Pavlov, ¿vale? 2 días después llegan 67 turistas moscovitas, ¿vale? Bueno, eran turistas, atentos, eran operadores de máquinas. Todos hombres ahí. Sí, pero escúchame, no, pero eran turistas y también eran especialistas en irrigación, en agricultura, operadores de máquinas. Pero ¿cuál era el problema? Que cuando cualquier cubano los veía acercarse a una máquina agrícola, veía que miraban aquello como si estuviese un mono mirando un deportivo. Decía, no sabían qué hacer con ello, ¿vale? Entonces, entre esos 67 especialistas también se puso algún auténtico ingeniero agrónomo y le decía, a ver, chicos, acercaros, ¿veis esta caja? Venga, vamos a llevarla para allá. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Estáis cantando más que nada que la Pavarotti. El corte de pelo tan feo, no habéis planteado en hacer otro corte de pelo. En fin, lo normal que se le ocurrió en esta situación, ¿vale? El 17 de julio se establece, como hay que mandar mucha gente y ya va a empezar a cantar la cosa, dice, oye, que hemos pensado que en pro del turismo, como hubiera dicho tú, Francisco, vamos a establecer una línea directa Moscú-La Habana. Así tenemos más excusa, ¿verdad?, para que los aviones puedan volar de Moscú a La Habana sin que resplantes tanta sospecha. Y bueno, pero claro, para los americanos ya era sospechoso. Ya decían, bueno, estos Tupolev 114, vale, traen turistas, pero también están trayendo, ya eran conscientes, oficiales militares soviéticos y sobre todo equipo para monitorización tanto de señales electrónicas como de comunicación, ¿vale? Luego tenemos a nuestro amigo Che Guevara, que viaja, en aquel momento era ministro de Industria, lógico que viajara a la Unión Soviética, bueno, también era jefe de la milicia cubana, pero esa parte quizá no es tan importante en este viaje, que viaja a Moscú del 27 de agosto al 2 de septiembre. El proyecto o la idea que tenían era que este hombre llevaba un mensaje personal de Fidel Castro, recordamos, todos los mensajes tenían que ser directos y por ningún medio electrónico, para modificar un poco el acuerdo que habían llegado. Ellos pensaban que, oye, que el despliegue se hiciera público, es decir, cuando los misiles estuvieran instalados, que no se callaran, que se dijeran, oye, tenemos los misiles. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que los americanos se iban a poner muy nerviosos si descubrían que lo habían engañado. Los soviéticos dijeron, no pasa nada. Esto es como cuando vas a gastar una broma a un amigo. Seguro que les hace gracia, ¿vale?
Khrushchev quería que aquello siguiera siendo un secreto, mientras que los cubanos decían, no, vamos a ser lógicos, que esta gente no se les puede engañar, que son muy cabrones. Tú dile que los misiles están puestos allí y verás cómo no se lo toman tan mal. Ahora estoy pensando, no sé si tenía más razón Khrushchev. En fin. No sé, yo creo que no, ¿eh? Bueno, vamos a preparar los misiles. Hemos dicho que los misiles van a irse a una isla del norte del Ártico, así que empiezan a ser ensamblados, cargados y trasladados por ferrocarril, siempre bajo de noche, para que los aviones espía del momento y los satélites del momento, que tenían una tecnología todavía no muy avanzada, los pudieran ver, y siempre bajo una gran guardia reforzada, es decir, cientos de chavales, de soldados en aquel momento, pues armados con sus semiperennes AK-47, vigilando que nadie se acercara a los trenes. Las rutas de los trenes y los destinos finales se mantuvieron en secreto en todo momento. Y además, si alguien iba al tren, no podía en alguna de las paradas ni mandar un correo ni mandar un telegrama a ningún sitio. Es decir, la paranoia, como digo, es parte de todo el enmascarado. Ahora con los móviles tendrán un problema, a los que tanto. Sí, yo creo que le diría al oficial, y metiendo una bolsa y metiendo aquí los móviles, ¿vale? Uno detrás de otro. Pues los chavales. Bueno. Además se van a establecer 8 puertos para mandar los misiles a Cuba. Atentos, 4 van a salir del norte. Y cuando digo del norte es del Báltico o más arriba. Kronstadt, Liepaja, Balstik y Murmansk. Bueno, Murmansk está ya... No, está más arriba, está en el Ártico. Exactamente. Y otros 4 van a salir del Mar Negro. Ojo que sabemos, y tú eres el legüello, Francisco, que el tema del Mar Negro y el uso de su paso franco está regulado por el acuerdo de Montreal. Hay que pasar por Turquía y está limitado incluso el tonelaje de los barcos de guerra. Sí, pero digo que por el Tratado de Montreal no puedes pasar por ahí ciertas cosas. Y armas nucleares... No, armas nucleares menos, sí. Vale. Bueno, de allí van a salir de 4 puertos. Sebastopol, Feodosilla, Nikolayev y Poti. ¿Vale? Se estableció que esos puertos, en esos días que se iban a cargar, iban a estar cerrados a cualquier buque occidental. Ahora nos parece una barbaridad. Pero en aquellos tiempos, cuando los rusos, los soviéticos, decían, oye, que es que estamos cargando munición o amunicionamiento en los buques... No nos interesa que haya un buque cerca por si estallan, para que no afecte a los civiles. Vale, bien, parece una teoría hasta cierto punto lógica, ¿vale? Así que... Sí, teniendo en cuenta cierto mantenimiento de algunas cosas, normal. No, que va, no, eso son como en propaganda capitalista. Bien, entonces los buques eran cargados en la oscuridad, seguimos siempre de noche, y las tropas que iban a acompañar, estos que van con su ropa, su parca de invierno y todas las cosas, se le llevan allí y se le dejan 2 o 3 días totalmente aislados en instalaciones militares, ¿vale? Se le colocan guardias alrededor para que nadie se pueda comunicar con ellos, ni ellos se puedan comunicar con nadie, a pesar de que ya digo de que van con ropa de invierno, todo de invierno, por si las moscas. No se les permite mandar telegramas, ni cartas, ni llamadas telefónicas, pero ni los soldados, ni los oficiales, ni nadie, ¿vale? Y las tripulaciones de los barcos no saben que van a Cuba, pero por si las moscas tampoco. O sea, ellos están en el barco, no pueden bajar del barco ni pueden comunicarse con nadie del barco. O sea, 2 o 3 días que desapareces de contacto con toda tu familia, con todo el mundo. Ellos pensaban que iban de crucero al Caribe, pero no. Bueno, para que te haga una idea, ¿cómo te comunicas con Moscú? Con mensajeros en moto. O sea, a ese nivel de paranoia. Ojo, creo recordar que cuando la Segunda Guerra del Golfo, la del 91... y la del 2003, muchas de las cosas que hizo Saddam Hussein fue utilizar mensajeros en moto y demás para evitar las interferencias de comunicaciones del ejército. Hombre, es lo más eficaz, ¿eh? Lo más eficaz. Incluso creo recordar que había un oficial norteamericano que había llegado incluso a mantener unas tablas con el ejército norteamericano porque él empezó a utilizar esa estrategia. Es decir, yo no utilizaba las comunicaciones telefónicas, sino utilizaba, pues eso, lo que estamos diciendo, mensajeros y demás. ¿Vale? Se empiezan a cargar las armas en los fondos de los buques, se dejan en la sobrecubierta, pues sobre todo lo que tú quieres que vea, pues cajas grandes que pueden llevar, además por fuera ponen tractores, o ponen arados, o ponen material para industria, lo que tú quieras, ¿vale? Las cocinas, que van a ser las famosas cocinas de campo, donde las tropas van a comer, todo está disimulado de manera que no se pueden ver. Y bueno, se empiezan a utilizar un poco de tecnología porque se ponen unas chapas de metal a lo largo de todo el buque porque saben que con eso se puede evitar la fotografía infrarroja por infrarrojos de la época, ¿vale? Y bueno, también se va a llevar armas de combate, sobre todo vehículos blindados y demás, no carros de combate en aquel momento, creo que no. Y se empiezan a poner lo que he dicho a la vista, pues vamos a tener automóviles,
camiones, tractores, cosechadoras, todo lo que parezca que solamente lleva equipo civil. Atentos, hay un chiste que dice que lo de los coches no tiene mucho sentido porque Rusia no ha sido nunca un gran exportador de coches. Vamos, no creo que la fábrica Lada sea tan apreciada. Hombre, pero lo que Cuba podía tener sí que es mejorable. Yo creo que por eso todavía mantenían los Chevy, ¿verdad? Y los Ford, los Chevy estaban nuevos casi. Sí, en aquel momento estaban todavía nuevos. Estamos hablando del año 62. Sí. Vale. Por ejemplo, tenemos el caso de un buque de la época, el carguero Poltava, que zarpa a Cuba en septiembre y no tenía ninguna señal externa que hiciera ver a un espía de que allí había misiles. En la cubierta había camiones de carga, camiones estándar, es decir, no había ni siquiera el típico misil. Bueno, ese camión puede ser un camión de misiles. No, era el camión de toda la puñetera vida que sirve para lo que sirve un camión, ¿vale? Pero lo que sí ocurría es que ese Poltava tiene una característica, y es que la bodega es corrida entera y entonces tiene unas medidas perfectas para que hubiera entrado un misil, ¿vale? Esos buques, los cargueros Poltava y también los OMS, que son otros muy parecidos, esa cubierta corrida a lo largo permitía que hubieran metido los misiles, con lo cual saben en qué buque iban, porque dicen, vale, una vez a posteriori de que ya sabemos que han traído misiles, ¿dónde han sido? Pues han sido en el Poltava porque es lo suficientemente largo, en otro no. Bueno, capitán de los barcos, empieza el buque a salir. ¿Dónde vamos? No, ya se os dirá, ¿vale? Se le da al comandante militar y al capitán del buque unos sobres, típico, ¿verdad? Como las películas de Cazar Octubre Rojo. Abran en mitad del océano. Abran en mitad del océano, exactamente. Y se los van a abrir no en mitad del océano, en unas coordenadas establecidas donde dice dónde tienen que abrirlo, ¿vale? Allí va a estar el capitán, el comandante. ¿Y quién falta en toda misión? ¿Quién es la Santísima Trinidad? El comisario político. Hombre, por favor. Eso está claro. Tiene que haber un comisario político para abrir el sobre. Luego que se caiga con el té en el suelo y se rompa la cabeza, pero eso solamente lo vimos en una película, ¿verdad? Sí. Es nada de hacer un podcast, pero si fuese de verdad. Exactamente. Bueno, atentos. Una vez, la última frase del mensaje era: van ustedes a irse a Cuba, a tal puerto, dice, última frase. Después de familiarizarse con el contenido de este documento, destrúyanlo. O sea, ya. ¿Qué te parece? No sé si era ya por el método de comérselo, como decía Mortadelo y Filemón, o tirarlo al mar con una piedra, o quemarlo, o lo que estuviera, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, eso sí, además llevaban una serie de puertos secundarios por si había problemas en los motores, donde tuvieran seguro que podían ir, ¿vale? Pero bueno, estos estaban también guardados de tal manera de que si pasaba algo, oye, no os preocupéis que aquí podéis dirigiros, que por lo menos no estaréis tan en peligro, ¿vale? Vamos a salir del Mar Negro, vamos a salir del Bósforo y por el Bósforo nos encontramos que la carga tiene que ir falsificada, porque claro, estamos diciendo que a cubierta se ven unos tractores, debajo de cubierta llevamos unos misiles SS-4, como he dicho yo antes, o como quiera la designación rusa que sea. O SS-3, los dos. Exactamente. Se calcula que al menos se hicieron 57 viajes pasando por el Bósforo con carga ilegal. Luego los turcos le tendría que sentar como una pata en el estómago. Pero no tanto por una sencilla razón que os vais a leer. A ver, ¿qué pasa cuando llega el típico capitán? En este caso, lo que se conoce como a ver, ¿cómo se llama este hombre? El piloto, ¿verdad? El piloto, este hombre que está acostumbrado a llevar el buque por aquellas estrechas aguas, pues que cuando iba a subir, el capitán del buque ruso soviético le decía, no hace falta, ya me conozco el camino, pero mira, ya que estás aquí, llévate esta bandeja o cestita de la abuelita. Que me pesa mucho. Que me pesa mucho. ¿Qué hay dentro? No, normal. Vodka, brandy, caviar, salchichas, en fin, rublos, si me apuras, unos huevos Fabergé, cualquier cosa es posible, ¿verdad, Francisco? El caviar yo creo que le va bien, sí. Entonces yo creo que con este soborno se consigue que luego Turquía no se enfade tanto, porque vas a demostrar que tu flota, o sea, tu grupo, tu cuerpo de pilotos, en ese sentido, pues estaba metida en el ajo, ¿vale? Porque es que tantos buques, 57 buques, que ninguno se ha registrado, quiere decir que alguien ha metido mucho la mano para que estos pilotos, ninguno, se acercara al barco y luego dijera en tierra, oye, que no hemos registrado ese buque, ¿vale? Evidentemente, sí había algún tipo de ataque, ya estamos hablando del Mediterráneo y Atlántico, como luego se verá posteriormente, pues siempre se tienen que tomar las medidas necesarias, evasivas, y eso sí, cuando la cosa viniera ya de que un trozo de abordaje fuese a acercarse al buque y fuese imposible evitarlo, estamos hablando de buques donde no hubiera soldados para defenderlo, ¿vale? Imaginen el típico buque que solamente va a la marinería. Pues entonces, lo normal, destruir todos los documentos con secretos y de Estado Mayor y militares, hundir el barco si hace falta, ¿vale?
evitar en todo momento que nadie subiera al buque. Si había fallos mecánicos y alguien preguntaba, oye, ¿te ayudo? Se le rechazaba, no te preocupes, que ya viene la grúa, ya la he llamado. Oye, ¿qué lleváis? Llevamos coches, ya lo hemos dicho antes. El problema, lo que he dicho, no es precisamente la URSS una gran exportadora de automóviles, por más que tú digas que la llevan a Cuba. No creo que ni en Cuba quieran los Lada, ¿vale? Bueno, Lada Niva, a ver, aquí en Asturias tiene buena fama los Lada Niva Palmonte, son bastante buenos. Sí, creo que eso también. Oye, Francisco, vamos a utilizar otro paso más de Mastirosca. Resulta que los norteamericanos llevan unos cuantos meses que cada vez que un buque se acerca a Cuba lo están investigando, ¿vale? Le hacen fotografías, no sé cuánto. ¿Qué hacen los rusos o los soviéticos? Con un rostro enorme. Hacen un tratado de buenas relaciones. Casi, ¿vale? No. Bueno, pues sí, es un tratado en el sentido de que el coronel Georgy Bolshakov, que era el oficial del servicio de inteligencia en Washington, pues dice que es que los barcos se sienten acosados, que qué barbaridad, que eso habría que quitarlo. ¿No pensáis que llevándolo en la buena voluntad y buena hermandad no hace falta desconfiar de nosotros, guiño, guiño, codo, codo, y dejar que los barcos vayan sin problema? Incluso se reunieron, dicen, con Bobby Kennedy, el hermano del presidente Kennedy, que en aquel momento era el fiscal general, o que aquí llamaríamos, yo creo que el ministro de Justicia, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, dice que sí, que ellos entendieron. Tiene razón, vamos a bajar un poco la temperatura. Vamos a dejar de espiar vuestros buques porque nos estáis diciendo que no llevan nada. No llevan nada, no te preocupes, no vamos a invadir Ucrania. Bueno, los buques tardaban, según de dónde salieran, entre 18 y 20 días. Y entre 18 y 20 días tenemos a unas tropas a las que le has dado unos parcas, ¿verdad? Una ropa de invierno, unas botas de invierno, todo de invierno, que cada vez están notando como la temperatura va subiendo, pero ellos no pueden salir de debajo del buque, o sea, de lo que es la bodega del buque. Van a ir lo de 18 a 20 días metidos en la bodega y solamente poquito a poco, de vez en cuando, por la noche salen unos pocos a que le dé el aire y los vuelven a meter en la bodega. Ten cuidado, Saúl, en eso, porque hablando de cine, hay una película en la que pillan Jack Ryan a los terroristas del IRA, porque al salir en una foto se les veía la marca del blanco, estaban muy blancos, tenían la marca esta de moreno, y le sacaron de que no eran argelinos. Dijeron, estos son allí. Sí, y una con tetas que decían que era la terrorista. Digo, pues era la única terrorista que había. Oye, escúchame, dice que algunas veces las temperaturas, sobre todo cuando se estaban acercando a Cuba, eran de 50 grados en la cubierta, o sea, bajo cubierta, y estos pobres estaban ya para morirse. O sea, me lo imagino que no podían tocar ni siquiera la estructura del buque por el calor que desprendería. Según cuenta, algún soldado juró, por lo más sagrado de su existencia, que no volvía a hacer un viaje en barco en su vida y que volverían en avión, costase lo que costase, ¿vale? Y bueno, los engaños, hay que decirlo, funcionaron, ¿vale? Nos parece una barbaridad, nos parece una locura, pero funcionaron, ¿vale? Según dice Griskov, que es de lo que estamos basando casi toda la información de la que estamos hablando hoy en este programa, la inteligencia de Estados Unidos no descubrió el verdadero significado del aumento de buques y de aviones a Cuba. Vale, ellos entendían que sí que había militares, eso no vas a engañar tú a nadie, pero no sabían hasta qué punto, cuál era la misión de estas tropas, ni qué iban a hacer. ¿Vale? Tú puedes entender que han mandado infantería, puedes entender que han mandado asesores. Exactamente, pero que sean especialistas en misiles o que sean tropas, ingenieros, tapadores, como decimos aquí en España, para preparar una zona para instalar misiles nucleares, no lo pensaban los americanos en ningún momento. Y eso no es que sea que los americanos, no, nunca ellos sospecharon nada, es más, los pillaron con los pantalones bajados. Bueno, llegan los barcos a Cuba y continúa la Mastirosca. Lo primero que hacen los cubanos, aprendiendo de sus profesores, es que cualquier extranjero en Cuba, sospechoso, ¿vale? Vamos a tenerlo siempre controlado, no se puede mover por cierto sitio, que no se acerque a la costa, ¿vale? Es más, a los periodistas se les dice que hay riesgos, se le plantea cualquier historia, que si hay grupos terroristas, que si hay lo que tú quieras, que no pueden salir de La Habana, ¿vale? Y siempre va a haber el típico agente de la KGB persiguiendo o detrás de cualquier extranjero, ¿vale? Sobre todo de una embajada, y no la embajada de Estados Unidos, la embajada británica, porque como los Estados Unidos en aquel momento no tenían acuerdos comerciales con Cuba, pues el único que le podía dar espía era los asesores, ¿verdad? Los asesores, como he dicho tú, los agregados culturales, ¿no? Los agregados culturales británicos. Así que nada, sabían los cubanos que los británicos estaban ayudando a Estados Unidos, así que eso es controladísimo. Vale, los buques
rusos van a tener como destino 11 puertos importantes. Lo voy a leer rápidamente para que lo veamos. La Habana, Mariel, Cabanas, Bahía Honda, Matanzas, La Isabela, Nuevitas, Nícaro, Casilda, Cienfuegos y Santiago de Cuba. Y bueno, se destinaron 3 de ellos en la costa noroeste y Casilda en la costa sur, donde allí se iban a recibir las tropas, no, allí específicamente iban a ser los misiles tierra-aire y tierra-tierra, sobre todo las ojivas nucleares. Por ejemplo, en Mariel, los soviéticos, dentro de su paranoia, habían levantado un gran muro de cemento alrededor de la zona de descarga para que nadie pudiese ver desde fuera del puerto. Mire, creo que estás poniendo una imagen muy interesante sobre el tema, ahora mismo mientras miro el móvil. Para que no se pudiera observar lo que estaba pasando allí, en aquellos puertos. Se hicieron una inversión de construir un gran muro, a ver, tampoco que sea una suma económica importante, pero bueno, es una obra para que no se vea nada. Y además, mientras permanecían en el puerto, los buques en todo momento tenían agentes de la KGB vigilando desde la cubierta. Todos los cubanos, incluso si eran milicianos, tenían prohibido el acceso a las zonas portuarias. Y todo habitante local de la zona tuvo que irse a más de 1 kilómetro porque les dijeron que se estaban descargando armas y corrían el riesgo de que explotaran, con lo cual se desalojó las localidades durante los días de desembarco. Los primeros misiles, los SS-4, llegaron a Mariel a bordo del Omsk, que he dicho que era una de estas clases de buques de cubierta corrida, el 8 de septiembre. Otro buque, el Indigirka, trajo las cabezas nucleares el 4 de octubre. Según encontrado en una fuente, este buque trajo, atentos, 99 cargas nucleares. Es decir, 2/3 de todas las armas nucleares que se enviaron a Cuba. Y, para que nos hagan una idea, es más de 20 veces lo que se utilizó de explosivo, por decirlo de alguna manera, o lo que se lanzó de explosivo de bombas sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, con estos 100 misiles podemos lanzar 20 veces lo que se dejó caer sobre Alemania durante toda la Segunda. Y lo que es interesante es que vienen separados las cabezas de los cohetes. Sí, por supuesto. Tampoco no vamos a jugárnosla toda, no vamos a liarla, ¿vale? Según Grikov, se introdujeron 36 de estas ojivas. Y bueno, en fin, 36, 99, en fin, no pasa nada. Está bien, ¿vale? Es una cifra probable. 36 parece que está bien. Ahí estoy viendo imágenes perfectamente de los misiles. La mayoría de los técnicos rusos también, o soviéticos, como hay que decirlo, también se embarcaron en Mariel. Las actividades de engaño, pues incluían también, una vez que lo he desembarcado, cómo lo llevo hasta el punto, ¿vale? Según el plan Anadir, tenían que desplegarse en Cuba, atentos, casi 51.000 hombres, ¿vale? Esto no solamente son soldados, sino también médicos, panaderos, personal de talleres mecánicos, unidades de apoyo, suministros, combustible y demás. Tenía que llevarse además combustible de 3 meses, tanto para los misiles como para las unidades mecanizadas. Y durante septiembre se llegó a plantear la posibilidad de eliminar los submarinos y buques que fuesen hacia Cuba, porque eso iba a cantar muchísimo, ¿vale? Eso no tenía sentido enviar submarinos y buques de superficie a Cuba, porque entonces ya iba a cantar demasiado, ¿vale? Eso es interesante, que no sé si lo vas a contar tú, pero... No, dime. Hay una misión, aparte de esta Nadir, que es la operación Kama, con K, que era una parte de la Nadir que... Era, aparte de estos misiles, digamos, de tierra, los SS-3 y SS-4, era llevar 7 submarinos soviéticos con misiles balísticos al puerto cubano del Mariel, para hacer lo mismo que hacían los americanos en la base escocesa de Holy Lodge. Y empezaron el 1 de octubre del 62, justo más o menos con esta Maskirovka también, que 4 misiles nucleares, de ataque soviéticos de la clase... Foxtrot, me parece que es lo que llaman los Foxtrot, sí, que son diésel, y los submarinos eran el B-4, conocidos como Chelyabinsk, Komsomolets, el B-36, el B-59 y el B-130, dirían estos. Pero después lo interrumpieron, pero lo que tú que dices, es decir, al final... cuando Anadir se paraliza esta misión. Es que hubo varios sustos con el tema de los misiles, ¿verdad? Hay un momento en que no hubo una guerra nuclear, cuando, no sé si tú sabes la anécdota, de que justo en el momento ya más avanzado en esta historia, un buque americano intentó que un buque submarino emergiera, que un submarino ruso soviético emergiera, le empezó a lanzar cargas de profundidad que eran de entrenamiento y... claro, eran de entrenamiento porque eran detonadoras, con lo cual lo que hacía era asustar al submarino. Pero el submarino, si llega a pensar que eran armas, cargas de profundidad verdaderas, tenía capacidad nuclear.
Entonces siempre se cuenta que ese capitán de ese submarino tuvo los cojones como las campanas de la catedral, porque podía haber lanzado los misiles legítimamente cuando se sintió atacado, y podía haber desencadenado la Tercera Guerra Mundial en aquel momento. ¿Vale? Pero esa es una historia que otro día se puede contar. No, pero es de esta operación Kama, eso justo que estás comentando, ¿eh? Oye, escúchame, interesante. Había en un momento dado 42.000 soviéticos en la isla y los americanos seguían pensando que había menos de 10.000, ¿vale? Había otros problemas, evidentemente la Maskirovka tiene un problema, y es que a veces la paranoia llega a ciertos puntos en que hubo capitanes de barcos que dieron la vuelta y volvieron a la URSS porque no se fiaron de los buques que venían a ayudarles, que normalmente eran pues las típicas barcas de pilotos cubanos. Uh-huh. O sea, era tal la paranoia que dijeron, no, esos no son cubanos, pero ustedes, no son cubanos, son americanos, nos volvemos de vuelta, ¿vale? Así que así estaba la cosa, ¿vale? Bueno, llegan los buques, aquellos que sí llegaron bien, llegan a puerto, 2 o 3 días desembarcamos toda la carga militar, siempre de noche, evidentemente. Hemos dicho que ya a plena luz del día se cantaba mucho de que aquello no eran tractores, así que siempre se hacía de noche. Y bueno, desde los muelles el equipo especializado se mandaba a unos cobertizos o se llevaba siempre de noche por carreteras secundarias a las bases designadas. Y bueno, durante todo ese tiempo Radio Moscú, de la cual siempre debemos confiar porque nos da la información exacta, confirmaba que la URSS solo le estaba dando a Cuba atentos máquinas, herramientas, trigo y maquinaria agrícola. A ver, máquinas son, y herramientas había también, seguro. Sí, y 7.000 toneladas de diversos fertilizantes. También son fertilizantes, ¿verdad? Bueno, a lo mejor algún elemento de esto. A ver, el fertilizante es un explosivo peligroso. Ya lo hemos visto lo que pasó en el Líbano, ¿no? Queroseno no lo veo, pero bueno. Bueno, claro, ¿qué pasa? Que en un momento dado empiezan a verse un montón de turistas soviéticos paseando por La Habana con una ropa horrorosa, ¿vale? O directamente con el traje de faena ruso de aquel momento de los soldados de los zapadores, con lo cual aquello empieza ya a cantar muchísimo. A verdad te digo, a pesar de que lo veían algunos con la camisa de cuadro y el pantalón barato y ese color blancuzo después de 20 días en el buque que tenía que cantar como has dicho tú, ¿de acuerdo? Y bueno, siempre se intentó evitar que no se dieran cuenta los espías, y además lo más importante era el tema de la información humana. Ese es el más peligroso, el que hay que evitar a todas maneras. Pero en este caso, los rusos lo hicieron tan sumamente bien que yo creo que debería estudiarse. Y la gente me dirá, ¿cómo hicieron para que los espías humanos fallen? Por la sencilla razón de que les dieron sobreinformación, ¿vale? Es decir, cogieron y permitieron que todos esos espías dieran información a agentes norteamericanos o británicos. De tal manera que de repente los británicos empiezan a recibir toneladas de información de gente que está diciendo que está viendo a soldados soviéticos, que está viendo camiones raros, que está viendo transportes raros. Y claro, cuando tú recibes 2 o 3 pistas, pues empiezas a pensar algo ahí. Pero cuando recibes miles de informaciones con lo mismo, tú empiezas a pensar, esto es coño. Demasiado, ¿no? Demasiado claro, ¿no? Exactamente. Es decir, según la inteligencia cubana, de junio a septiembre se llegaron a mandar 17.000 cartas entre parientes donde informaban de todos estos movimientos. Claro, toda esta información, yo soy un cubano en Miami, me llega esta información, rápidamente me voy a mi agente de la CIA más cercana y digo, oye, ¿qué dice mi primo que ha visto esto? ¿Qué dice mi primo que ha visto lo otro? Pero es que La Habana permitió todo esto porque la sobreinformación hace que tú te pierdas. Sí. Porque además es la típica sobreinformación que llega un momento en que aquello no tiene sentido. No, por ahí leía que había, atentos, tropas africanas con anillos en las narices. Mongoles a caballo por toda la isla. E incluso tropas chinas. Bueno, casi la más verídica de las tres. No sabría decirte, pero... No, porque si había algún... No, escucha, si había alguno de estos de los tártaros o algún... Claro. Bueno, no creo que Rusia, la URSS hubiese mandado ese tipo de tropa porque cantaba mucho, ¿no? Pero atento, o sea, aquello era un cachondeo. Luego decía que había soviéticos escondidos en cuevas, en hangares subterráneos, que había cúpulas de hormigón donde había armas nucleares, que a lo mejor alguna la había. Pero claro, yo creo que ya... Yo tengo una foto aquí de los que detectó Estados Unidos que estaban haciendo un búnker, ¿eh? Espera si lo encuentro. No, sigue hablando, que después la gente... No, pero que me hace mucha gracia eso, que la mejor pista, creo que una vez en un curso, que estaba dentro de un máster, perdonadme la regresión, va a ser un minuto, decían que cuando los oficiales norteamericanos querían informar de más a los senadores norteamericanos típicos que iban a Irak o Afganistán,
tenían ellos un esquema. Entonces, tú conoces el típico esquema de barras donde pues aparecen 4 o 5 barras, y dices, pues aquí está el mando, y pues lo lees así. No. Este era el típico esquema de barras que tú lo ves y te salen como 100 o 200 nombres en una pantalla tipo pantalla ordenador. Súper abigarrado con un montón de líneas. Y entonces eso se lo ponían a los senadores y decían, aquí está toda la información que ustedes necesitan saber. ¿Y qué crees que pensaban los senadores? Pues muy bien, estoy informado. Estoy informado, claro. No me ocultan nada. No me ha ocultado nada. Con lo listo que soy yo, lo entiendo todo. No me lo expliquéis. No hace falta, lo estoy leyendo. Está clarísimo. ¿Qué pone allí exactamente que no lo leo? Es decir, tú sobreinformas a una persona y resulta que le estás desinformando. Porque el exceso de información genera un ruido que tú no eres capaz de asimilar. Pues esto le pasó a la CIA. Exceso de información, supongo que es como cuando luego lo vemos a posteriori con las famosas invasiones de la URSS en el 41 y demás, decir, oye, pues si ya vamos diciendo un montón de tiempo, o la famosa anécdota, ¿no? Es que ya tenían que haber sabido por algo que iban a atacarlo. Y usted, llevan avisando que van a atacarnos 6 meses, hemos hecho no sé cuántas pruebas de simulacros de invasión, estamos ya hasta los cojones de tanta invasión, ¿vale? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Había una anécdota, hace tiempo hice un podcast muy interesante que se llamó Mig Valley, sobre cuando los pilotos soviéticos fueron a pelear a Corea. Pero claro, no podían aparecer como pilotos soviéticos. Así que, ¿sabes lo que hicieron, Francisco? Pues les dijeron que cada vez que volaran y tuvieran que hablar por radio, que hablaran en chino. Bueno, mira, el español es más fácil que el chino. Sí, pero tú piensas lo que es un piloto soviético que está en pleno de un dogfight y teniendo que pensar que tenían en las mangas unas frases en chino para decir que alguien me ayude, o no sé qué, tiene que decirlo en chino y que el otro lo reciba. Mira, me está diciendo, hombre, ¿sabes qué dices tú? Y lo toma por culo. Se lo digo en ruso y hacer puñeta, ¿vale? Pero a veces la masquirosca pues tiene esas cosillas, ¿vale? Bueno, pues a mí lo que me gustaría escucharlo, y eso es algo que habría que hacer una reconstrucción, una recreación sonora de un soviético, un ucraniano, un ruso hablando en español con acento cubano. Ah, pues no más, no pise. A ver, bueno, vale, tenemos los misiles. Épico, Tenía que ser a Pavlov escuchándole con acento cubano. Escúchame, Francisco, tenemos ya los misiles que han llegado a su destino. Los americanos no se han dado cuenta, pero tenemos los misiles y no tenemos las instalaciones, ¿vale? Muchos de los soportes, nos los has planteado tú en esas imágenes, no son para llevarlo por una carretera secundaria. Dicen que más de una vez se cargaron postes telefónicos, tenían que desmontar un edificio, decirle a una familia, vaya usted a chabola que se la vamos a desmontar, luego se la vamos a construir. Hay que ampliar la curva de esta carretera porque no cabe por aquí el misil. Es decir, todo eso hace que la gente lo vea, pero te da igual, porque lo que tú vayas a contar ya se lo han contado los otros. Esto es Saúl, el problema es que esto es todo culpa de no existir los molinos eólicos, porque si no decías que esto es un molino eólico, esto es un molino de viento, ¿no ves? Esto lo pones así, es un nuevo modelo, lo vamos a poner en la montaña para generar electricidad. Sí, yo lo guardaría así ahora con eso. Vale. Oye, pero la información sigue llegando, en algún momento dado alguien va a sumar 2 más 2, entonces los agentes, los políticos, en este caso de la ONU, pues siguen diciendo, oye, aquello de que no son gigantes, mi señor, que son molinos, como dices tú. Así que incluso el 4 de septiembre el embajador Anatoly Dobrynin busca a Robert Kennedy y le dice que Khrushchev quiere asegurarle al presidente Kennedy que no se van a instalar misiles tierra-a-tierra o armas ofensivas en Cuba. El 4 de septiembre, ¿vale? Y incluso el día 6, el asesor especial del presidente, que en aquel momento era Theodore Sorensen, la mismo, se reúne con Dobrynin y Dobrynin le sigue diciendo que tienes mi palabra, que no vamos a poner armas nucleares ni misiles nucleares en Cuba, cuando ya están puestos hace ya unas cuantas semanas, ¿vale? Y bueno, incluso a Stevenson, que es aquel famoso que salía en la película de 13 días, sí, lo mismo, le llegan a asegurar de que no hay armas nucleares y así se lo aseguran ante las Naciones Unidas, ¿vale? Que como mucho va a haber armas defensivas, que por eso habéis visto militares y habéis visto carros, sí, puede ser que le estemos dando alguna arma antiaérea. Sí, lo que es arma defensa es lo que se entiende que es una batería antiaérea, ¿vale? Y bueno, en más, el TASS, que sabéis que es la agencia de información soviética, el 11 de septiembre decía que la URSS no necesitaba, pero eso sí, no pretendía introducir armas nucleares ofensivas en Cuba, ¿vale? Bueno, la cosa está chunga. A 1 de octubre, nuestro amigo Khrushchev empieza a hacer una gira por alguna de las principales repúblicas socialistas soviéticas, en este caso, por ejemplo, Turkmenistán o Uzbekistán,
y empieza a hacer declaraciones de que, bueno, que están mandándole herramientas y demás cosas a Cuba y esperan pues que Cuba alcance la plenitud del desarrollo económico basado en la agricultura, en fin, bla, 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 pero en ningún momento Khrushchev dice ni la palabra armas ni la palabra nuclear, lo cual pues está bien, porque si dices cualquiera de estas dos palabras te van a analizar el discurso. Sí, da titular, de repente decir, mandamos un arma nuclear, da titular. Bueno, sigue la cosa. El 13 de octubre, por no le cansaron mucho, un funcionario del Departamento de Estado, Chester Bowles, interroga otra vez al embajador, a Dobrynin, sobre si Moscú iba a colocar armas ofensivas en Cuba y el embajador le dice que no. El 17 de octubre, el coronel Bolshakov llevó a Robert Kennedy un mensaje de Khrushchev para Kennedy diciéndole que bajo ninguna circunstancia se iban a enviar misiles de tierra a tierra a Cuba. A ver, no se iban a enviar porque ya se han enviado. No estaban ya, claro. Sí. Claro, o sea, es que es muy importante. Los verbos son muy importantes y los tiempos verbales más todavía, ¿vale? Y bueno, al día siguiente el ministro de Relaciones Exteriores, Gromyko, se reúne con Kennedy durante 2 horas y le asegura a Gromyko que la URSS lo único que pretende en Cuba es perseguir el propósito de contribuir a la capacidad defensiva de Cuba y al desarrollo de una economía pacífica, ¿vale? Bueno, evidentemente, lo hemos dicho antes, los emplazamientos de misiles tienen un problema y es que no hay esos bosques tan cerrados como esperamos para poder colocar los misiles. Allí hay unas cuantas palmeras y poco más en algunas zonas, en otras más, pero bueno, hubieran preferido zonas boscosas, no hay, porque lo que hay es poco, ¿verdad? Hay palmeras, hay un sotobosque de arbustos, pero ¿dónde colocas tú esos bicharracos grandes que has ido mostrando a lo largo de todo el podcast? Los lanzadores SS-4, por ejemplo, se tienen que anclar en grandes zonas con los de hormigón y además no solamente hay que poner los misiles, sino lo has dicho tú, también hay que colocar los radares, hay que colocar los camiones de combustible, ese combustible que dices tú, que hay que cargarlo casi al principio antes de lanzarlos. Sí, había cálculos de que se tardaban 5 horas y en el modelo SS4, en la nueva versión se redujo a 2 horas, pero si están en alerta máxima, es decir, ya a punto de recibir orden de tal, lo tienen como precargado y ¿en cuántos minutos eran? En 5 minutos ya puede estar listo de lanzamiento. Pero debe ser que está cargado una parte y solo se cargará en esos 5 minutos uno de los 2 elementos. Pues nada, te puedes imaginar. O sea, tú como mucho algunos tractores le puedes poner una lona, algunas cosas le puedes poner una lancha, pero tú lo que no puedes hacer son los lanzadores, que como dices tú, has dicho, son unos grandes pedazos de estructuras con el pedazo de misil encima, que aquello no se vea. La masquirosca, yo he dicho que había 2 masquiroscas. Uno lleva los misiles, otro hacer la instalación de las bases. Vale, ya podemos decirlo. La primera misión funcionó de escándalo, ¿vale? La primera misión funcionó de escándalo. La segunda funcionó hasta el punto en que podía funcionar porque el problema era que no había esos bosques. Así que, y con esto empieza la famosa película de 13 días, el 14 de octubre un avión, un famoso U-2, estos aviones negros tan preciosos, fotografía la zona de San Cristóbal. ¿Y cuál es la sorpresa de los analistas de inteligencia cuando descubren pues esa famosa foto que estoy viendo ahora mismo, a la vez que estoy hablando contigo, esa famosa foto de arriba, donde se ve las primeras unidades de misiles? En 6 minutos este avión podía lanzar, atentos, casi 1000 fotografías, 928 para ser más exactas, y bueno, con eso nos encontramos que empieza a darse la alerta de que de que están colocando misiles soviéticos de medio y largo alcance en Cuba, y ya tenemos lo que hemos dicho, aunque se llevaban 99 cabezas nucleares, lo hemos dicho, solamente se habían desplegado 36, que creo que antes no lo expliqué bien. Se llegaron a llevar 99, pero cuando empieza la crisis solamente había 36 misiles a medio armar, porque como se ve en todo momento, nunca llega aquello a estar al completo, ¿vale? Y bueno, algunos solo poco tenían combustible, porque claro, combustible tampoco había llegado. Luego ya empezó la famosa estrategia del bloqueo y demás y demás. Pero esta masquirosca, ¿verdad?, nos ha gustado o creo que nos hace ver que es algo que los rusos, los soviéticos, lo han utilizado desde el principio, lo han utilizado en ese momento y lo han seguido utilizando después sin que se le caigan los anillos, porque vamos, yo me imagino a Khrushchev diciendo hasta en menos de un mes y medio 4 y 5 veces a Kennedy, no vamos a colocar misiles tierra a tierra en Cuba, y los misiles ya estaban allí, pero desde hacía ya semanas. O sea, es echarle morro a lo siguiente. Tengo aquí una foto preciosa que vas a ver dentro de un poco, que se ve un barco en el puerto y la sombra del U-2. Ah, pues estoy esperando ahora mismo, estoy viendo la imagen del U-2. La foto del U-2, y de hecho uno de estos U-2 fue derribado posteriormente en Cuba en alguna misión. Sí, hubo un derribado que fue el que casi provoca el ataque. Ah, mira, la foto la veo del buque en el puerto y los contenedores largos, ¿vale? Y ves la sombra en tierra.
Ah, en tierra sí, la imagen es buenísima, efectivamente. Sí, se ve la sombra del avión. Puede ser raro, Justo me parece que a ese la avión está derecha demasiado bajo, ¿eh? ¿No te parece? Sí. Pero es la sombra del avión, sí, no es otra cosa, sí. Uh-huh. Digo, Francisco, que otro día si quiere hablamos, bueno, pero eso ya sea más largo, que es toda la crisis de los misiles, porque eso tiene dime y direte. Es que te lo iba a decir yo, iba a tomarme yo esa libertad, ya que quedamos justo aquí en la Maskirovka y ya vimos que les pillaron con las manos en la masa, hablar un poco de cómo es la crisis, cómo fue toda la crisis y cómo se gestionó todo este escándalo diplomático, ¿no? Hombre, el escándalo es total, o sea, tú te estás diciéndome al día anterior, pero bueno, que es lo que hemos visto en Ucrania, que estaban diciéndole a los medios de comunicación 2 días antes, sí, no vamos a empezar la invasión, no os preocupéis, no sé qué, no sé cuánto, o la otra allí riéndose de la gente, no sé qué, y sin embargo veíamos todas imágenes de trenes avanzando con carros de combate, y diciendo, pues esas imágenes tienen semanas, vamos a ver. La Maskirovka hemos visto que se empieza con meses de antelación. Y a mí me gusta aquella frase, ¿verdad?, que decía la película, ¿verdad?, del Cazador Octubre Rojo, un ruso no va al baño sin tener un plan, ¿verdad? Sí. Pues esta gente lo mismo. Tenían el plan, desde marzo tenían el plan y los pillaron en octubre. Sí, pues estaban pillados igual que tú. Porque aquí uno dice que compartí habitación con él en Alicante. No sabría decirte quién es, no lo he visto en mi vida. Bueno, dentro de lo malo es que pero hubiese dicho, no sé con quién, compartí con tantos. No, sí, es el gran Julio. ¿Es Julio Caronte? Claro, es Julio Caronte, es con el nuevo vale, que compartía con habitación este en alias no lo conozco yo. Bueno. Vale, sí, pero Airsoft sí, ya está claro que sí. Claro, sí, exactamente. Un abrazo, Julio. En aquella época había misiles balísticos lanzados desde submarinos, pues comentamos que había 4 submarinos de ataque diésel que supuestamente tenían misiles nucleares. Ya no sé decirte si eran de los que el submarino tiene que emerger para lanzar el lanzamiento, como el K9, ¿verdad? O eran que luego posteriormente se desarrolló una tecnología mucho más complicada, que era el misil lanzarse desde el interior del agua. Es decir, sabemos que va dentro de un especie como de torpedo, que el torpedo ya, cuando llega a la superficie, pues se abre y surge el misil. Aquella vamos a ver la escena de los Policarpos, estos misiles norteamericanos que salían lanzados justos, nada más emerger, ¿verdad? Eso es un avance de la tecnología. Pero bueno, en aquellos tiempos son armas nucleares, no sé si son de destrucción total, ahí por ahí he hablado, son armas tácticas evidentemente, es decir, destruir una ciudad o dar por culo una ciudad seguro, ¿vale? Destruir un país o hacer inhabitable un país. No, con una sola cabeza no. No, con una sola cabeza no. Pero estos Foxtrot supuestamente son torpederos, tienen torpedos, pero se pueden lanzar a lo mejor a través de un torpedo, no sé. No, yo estoy convencido de que son de los que tienen que emerger, llegan a ras de agua, abren sus compuertas superiores y lanzan los misiles, ¿vale? Seguramente serían así, ¿vale? Bueno, pero también había torpedos nucleares. Es que en esta época se le echa nuclear a todo, coño. O sea, había antitanques nucleares, había morteros nucleares. Y tú, pero mire usted, ¿quién se le ocurrió esta brillante idea? ¿Quién pensó que era una buena idea poner un torpedo nuclear? Ya, la verdad. Conociendo a los soviéticos contra una flota de portaaviones americana. Efectivamente. Yo tengo por ahí un estudio, salió publicado en un artículo, de esto que yo traduzco, que tú conoces, Francisco, que era la doctrina soviética en caso de guerra nuclear. Y decía lo siguiente, a ver si la gente piensa que alguien había perdido la cabeza. Dice, claro, en caso de un combate nuclear, de una guerra nuclear, vamos a encontrarnos en Europa en una situación en que todo el campo va a estar radiado. Entonces, las tropas soviéticas van a avanzar en sus BMP, que sabes que tienen sobre presión para que no entre la radiación externa. Bueno, eso es lo que dice el libro de instrucciones. Sí, eso es lo que dice el libro de instrucciones. Bueno, van a avanzar por los campos de Europa, intentando buscar aeródromos que controlarán para que los aviones de apoyo a tierra vayan aterrizando, se les cargue el combustible y van a despegar. Y yo pensaba, pero ¿a dónde vas? Quiero decir, ya no hay vida, ya no tiene sentido que avances, o sea, vaya a morir todos. No sé, esto es tan absurdo como aquel famoso de en caso de ataque nuclear, agáchate y ponte debajo de la mesa, ¿no, Francisco? Tiene la misma idea, el mismo sentido, ninguno. Luego había otro, me acuerdo en su momento, de los pilotos de los aviones, de los bombarderos nucleares británicos, que decía así la doctrina, dice, como la gasolina no va a dar para ir y volver, tú llegas, lanza la bomba, por ejemplo, por Leningrado, y luego sigue volando con tu avión hasta llegar más o menos a la zona de Mongolia, lánzate en paracaídas, y busca una bonita chica mongola y cásate con ella y ten familia. Como vas a pasar desapercibido, si es mongola a lo mejor. Quiero decir, mongol,
asiático, turmeco, como quiera decirle, pero dijo, pero vamos a ver, que acabes de iniciar una guerra nuclear, ¿tú crees que vas a estar tú para vivir en medio de la estepa siberiana, de la estepa mongol o china, para vivir allí? Yo qué sé, pero ¿quién se le ocurrió la idea, esta doctrina, esta estrategia? A un habitante de ese país. No sé, son estas cosas que en aquellos tiempos a alguien le pareció que era lógico. No, eso lo vivieron, es aquella operación Doolittle contra Tokio, que se basó, como no puedes dar para atrás, saltas en China. Por eso dijeron, vamos a hacer una versión. Sí, cuando vosotros pasáis, lanzáis las bombas, llegáis a territorio neutral y lanzáis en paracaídas y tenéis una bonita vida. Bueno, ¿verdad? si lo piensas bien, Mongolia puede ser el territorio que en una guerra nuclear no ataque a nadie, o sea, que puedes estar muy tranquilo ahí. No. ¿Tú no te acuerdas del conflicto ruso, soviético-chino, que un poco más empieza a pelearse por unas islas que son más pequeñas que tu piso, que están allí en un río? Sí. O sea, que vamos a dejarle que la batalla, sí, al principio hubo también la misma guerra por un pequeño río entre Japón, Manchuria y China, y la URSS. Sí, pero que el río, si os fijáis, el río es nada, las islas son menos todavía, o sea, si nos quejábamos de que casi iniciamos una guerra con Marruecos, con el Perejil, pues imaginaros esta gente que van a iniciar una guerra por 4 islas de ríos, o sea, ya es el colmo, ¿vale? Bueno, a ver, estos ríos de Rusia, algunos son muy grandes. Que no, en serio, que no. Que cualquier día busca la foto y dices tú, pero coño, que el patio de mi casa es más grande, cojones. Eso no tiene sentido. Hay una pregunta aquí que... sí, dime. Preguntan si había... ¿Había diferencia de guiado entre las V2 y estos misiles rusos? Mira, justo... sí, claro, lógicamente. Pero al principio no mucho, ¿eh? De hecho, lo encontré y se me fue. En 1962, al R-12 de Vitna, al que sería el SS-4, le metieron un sistema autónomo de control de vuelo en el 62. Hasta ese momento tenía, digamos, el que le mandaban en las coordenadas de lanzamiento como el V2. Una conexión a la estación de control para posibles correcciones de trayectoria. Pero básicamente, como en este tipo de misil la puntería no era muy importante, porque es que me ha leído la mente, Francisco. Al tener 2 megatones, con que se confunda 1 kilómetro arriba, 1 kilómetro abajo, donde caiga, tampoco es muy importante. Es que lo que decía, me acuerdo una vez, un protagonista de Punisher, creo que dice, solamente vale con los misiles nucleares. Es decir, ¿a ti qué más te da caer en medio de Madrid, por decir algo, o caer en Majadahonda? El por culo va a dar, la explosión va a ser igual, ¿vale? Por hacernos una idea a lo que somos aquí de España. En aquellos misiles tú le decías 1100 kilómetros para adelante y más o menos va a caer en Washington. A lo mejor no cae en Washington capital, cae en Washington distrito, pero caer va a caer, ¿vale? Lo único que pasa es que posteriormente, cuando empiezan a desarrollarse la tecnología de interferencia, es cuando ya hay que potenciar la capacidad de esos misiles de ser autónomos y rechazar todo ese tipo de chaff y de contramedidas que hacían que el misil se volviera loco, ¿vale? Pero que en un principio yo creo que estos misiles, como dices tú, serían unos V2 de toda la vida. Tantos kilómetros de distancia, a tantos kilómetros acaba la gasolina y caen. Fin de la historia. Hay una pregunta aquí, ¿sí? Que estoy buscando a ver si tengo alguna foto o algo. Que dicen que una cosa que encontraron en la crisis de Cuba es que eran campos de fútbol que hacía el estadio. Y lo he leído, pero vamos a ver, en Cuba sí juega al fútbol. ¿Por qué no se va a jugar al fútbol? Se jugaba en España desde principios del siglo XIX, del siglo XX. Y los rusos no es que sean precisamente unos fanáticos del fútbol. Yo creo que es que esto lo que cantó, lo que estamos diciendo es una serie de estructuras largas, de tubos largos, que no tiene sentido que estén en medio de unas palmeras. Si es que no hay que buscarle cosas más raras. Lo que sí es verdad que cantaban todos los soviéticos que había por todos lados, 40.000 tíos soviéticos por todos lados que cantaban como Pavarotti. O sea, no, pero claro, lo que decíamos, los de la CIA pensaban que eran 10.000 y que eran de medidas defensivas, lo que hemos dicho, misiles antiaéreos, armas antiaéreas, asesores de entrenamiento para nuevos tipos de carros, para nuevos tipos de... Pero no 40.000 tíos bien formados y preparados para la colocación y despliegue de armas nucleares, ¿vale? Porque el arma nuclear, como ya has dicho tú, iba a la cabeza por un lado, el misil por otro, y el mantenimiento de la cabeza y demás tiene también su tratamiento, ¿vale? Navegar como bandera neutral, disfrazarte de inocentes mercantes. No, de neutral nada. La bandera era soviética y los barcos eran soviéticos. Vale. Y los marineros eran marineros. Lo que pasa es que la carga, lo que venía en la carga, lo que no libro, era legal, lo que no estaba declarado, más bien. En el libro, efectivamente. Tú que, Francisco, sabes de estas cuestiones legales. Una cosa es lo que tú dices en el libro, que dices que es lo que llevas, y otra cosa es que declara, lo que se llama la declaración de bordo, ¿verdad? Y otra cosa es lo que verdaderamente llevas. Eso es lo que era ilegal.
Claro, pero claro, y en este caso, es ilegal si tú solo enseñas a alguien. Esta gente claro, pero estoy pensándolo bien. En este caso no era ni contrabando, porque es de la potencia que lo lleva y la potencia y el país que lo recibe están de acuerdo. Básicamente esto era por si te hace alguien un control de esos de aguas internacionales en búsqueda de contrabando, que no sé muy bien, en caso de ciertas sustancias, está prohibido, pero claro, en este caso lo nuclear también. Pero si es que encima ni siquiera llegaron a subir a los barcos. ¿No te acuerdas que lo único que podían subir eran los pilotos turcos y no llegaron a pasar de la lancha? Subieron y bajaron. No creo que subieran. Le arriba, oye, que mira, que me sobra esta... ¿Te gusta la salchicha y te gusta el caviar? ¿Te gustan los rublos? Beluga. El beluga, hombre, por supuesto. Mi primo que ayer barco ruso, beluga. Exactamente, beluga. Así que no, de legal no había nada. Lo que era ilegal era, pues por ejemplo, eso, el traslado de armamento nuclear a través del Bósforo. Eso ilegal no, lo siguiente, o sea, te peta una bomba nuclear en medio del Bósforo, como se veía en la película, ¿verdad?, de GoldenEye, no, de GoldenEye no, una de James Bond, y te cargas todo el tema del petróleo en aquella zona del... Y ya hemos visto que estar sin petróleo ruso jode un poquillo, ¿verdad? Sí, no está. Lo que no sabía yo que el diésel era tan importante que el 25% del diésel de Europa lo traen de Rusia. O sea, ya el diésel hecho, ¿eh? Sí, bueno. En fin. Pues Francisco, dijimos 1 hora y media, llevamos 1 hora y cuarto. ¿Qué nos queda? A ver, si hay alguna pregunta más de la gente, y si no, pues vamos preparando el siguiente programa, Saúl. Pensándolo, vamos a hacer lo de la crisis de Cuba, ¿no? Seguimos con los cubanos, ¿no? Por mí no tengo problema. Si quiere hablamos un poquito de cómo fue toda la crisis de Cuba. Lo que pasa es que la crisis de Cuba, como bien dice la película, son 13 días muy intensos y que al final todo el mundo da por vencedor, ¿verdad?, a los americanos, y lo dejo ahí, ¿verdad, Nico? Lo dejamos ahí, porque la película no dicen toda la verdad. Los misiles, a ver si me lo resuelves, ¿eh? Que hay misiles en Cuba todavía de estos. No se retiraron todos. No, pues hay fotos de turistas con ellos. Pero serán misiles, pero serán los típicos misiles, ¿cómo se llaman? Los antiaéreos, ¿sabes? Los misiles. No, un SS-3. ¿SS-3? Hombre, puedes tener misiles sin la cabeza nuclear. Eso, justo, que a lo mejor el acuerdo que llegaron fue vaciarlos. Pueden decir, os lleváis las cabezas nucleares y las 99 cabezas nucleares se llevaron y dejaron los misiles. Vale, un misil con una carga estándar puede ser un destrozo, pero ya no es tan peligroso como un arma nuclear. Sí. No, y a lo mejor incluso lo verificaron que estaba destruido. Claro, porque además es fácil. Una vez que ya sabes que armas nucleares, tú ya colocas satélites de detectores de radioactividad para evitar ese tipo de armas. Hace tiempo hablábamos, Francisco y yo, creo que lo comentábamos, el tema de las bombas sucias, de las bombas nucleares sucias. Decía, ¿no? El peligro de las armas nucleares, decía un profesor que yo tuve en el máster, dice, es que la gente se piensa que tú puedes coger como las películas, un trozo de plutonio y lo paseas por medio planeta sin que nadie se entere. En el momento que tú desplazas una cantidad de plutonio suficiente, se ha enterado toda la agencia internacional y todos los detectores de armamento nuclear que hay en el mundo desplegado, te lo detectan rápido. Y luego, evidentemente, un arma nuclear no es solamente coger un poco de TNT y ponerlo alrededor de un núcleo de uranio. Eso lo único que vas a conseguir es una bomba sucia que lo máximo que va a afectar es a unas cuantas decenas de metros de alrededor. La bomba sucia no tiene tanto efecto ni es tan destructiva. La gente se piensa que es que aumenta la potencia. No. Lo único que hace es que ensucia, literalmente, que afecta radiactivamente, pero no aumenta la capacidad ni la explosión, ¿vale? Como es un arma nuclear, porque el arma nuclear lo que tiene es que tiene una carga de explosivo que, junto con la carga nuclear, lo que hace es que potencia y aumenta Aquí lo que hace es esparcir vulgarmente mierda. O sea, me usa el ventilador, alrededor de la explosión que ha sido TNT. 20 kilos de TNT, pues lo que normalmente son una decena de metros afectados por una explosión, pues quedan también contaminados. Pero que puede pasar como pasó en Palomar, es decir, que luego llega el gobierno, recoge todo ese material nuclear, se lo lleva a una zona de control de productos nucleares y ahí queda aislado. O sea, no produce mayor daño. Entonces nos decía que el tema de las bombas nucleares siempre se nos había asustado. Y luego crear un arma nuclear no es tan fácil, o robar un arma nuclear no es tan fácil como se ve en las películas de James Bond. Un arma nuclear, a cargarla o activarla lleva una serie de mecanismos muy complejos que no es lo típico de que van en el tren las dos llaves que hacen que funcionen, ¿verdad? Como se ve en las películas. O vamos a construir un arma nuclear. Mira, Irán se ha tirado no sé cuántas décadas intentando construir un arma nuclear y no lo han conseguido. Porque incluso cuando estaban más cerca de conseguirlo fue aquella famosa ataque de hardware, porque no fue de software, fue de hardware, donde los israelíes o los americanos metieron un virus, no sé si tú conoces la historia, en la famosa centrifugadora. La centrifugadora es una máquina y
cuyo fin es provocar o conseguir el material fusible, ¿no? El fisible. Bueno, pues hicieron que estas máquinas fueran un poquito más rápidas o un poquito más lentas de lo que le correspondía, algo que era inapreciable. Pero claro, la máquina se volvió loca y acabó rompiéndose. Y con lo cual los americanos, los israelitas, vamos a decirlo así, consiguieron cargarse todo el proceso, todo el proyecto nuclear iraní, rompiendo su centrifugadora. Por lo cual digo que no es tan fácil construir una bomba nuclear, ni un arma nuclear. No, y además si te matan al jefe, si te matan al jefe de la operación. Sí. Al-Qaeda estuvo cerca en el sentido de que tuvo a un tío investigando las cuevas de Bora Bora, le tuvieron todo el material que pudieron comprarle, pero claro, cuando el tío le pedía material nuclear, material radiactivo para hacer la bomba, era donde aquello no era posible, ¿vale? Yo sé que en Pakistán hay, Sí, no, en Pakistán, pero porque Pakistán sí que han hecho su inversión y sus cosas. Luego ya en los años 60, tanto Pakistán como la India desarrollaron el armamento nuclear en un momento dado en que le venía mal a todo el mundo, hasta los chinos, de que esta gente tuvieran armas nucleares, y ya es cuando empiezan a hacer lo que se llaman los tratados, ¿verdad?, de proliferación. No proliferación quiere decir que los que ya tenemos armas nucleares no las ya queramos. Tenemos y no dejamos a más gente. Que nadie más tenga armas nucleares, efectivamente. Dice aquí que lo malo que España ahora, si llego yo presidente y quiero ponerlas, no me van a dejar, No me van a dejar, ya se encargará de venir. Dice que tengo la pinta de un profesor loco. Lo siento, tengo los pelos ya a estas horas de la noche como para muchas historias, ¿verdad? No, para ti ya no están muy locas. Sí. Están las 11:21, según mi reloj. Esto, a que madruga, Dios ayude. Pues voy a ver si hago una pregunta más de las 130 personas que estamos en el directo. Muchas gracias a todos los que estáis escuchando. Espero que os haya gustado esta masquirosca a la caribeña y lo agradezcáis dándole un like y compartiendo. Vamos a ver si hago una pregunta más. Están hablando ahora mismo de los hombres de Skorseny, los famosos Skorseny. Dios de mi vida, Dios bendiga a Skorseny. Nos ha dado pistas para hacer un montón de podcasts y hablar de que ese hombre no hizo la mitad de lo que decía que había hecho. Bueno, tenemos en marketing. Tiene un marketing cojonudo, vamos, le asignan hasta cosas que ni siquiera hizo. Sí. Ahí va a hacer yo un programa, a ver si lo localizo, uno que escribió un libro sobre Skorseny en España. Al final lo contacté con él, pero no contestó. Es gente que no mira las redes sociales mucho. Por ahora está la gente hablando de Skorseny ahora mismo. Es un tema interesante, la verdad que siempre gusta. Y por ejemplo, pues Skorseny ¿estaban en las Ardenas? Pues la verdad que no. El tema de las Ardenas fue que pillaron unos pobres desgraciados que eran de una unidad de artillería, la mayoría, por cierto, hombres de color, porque es los que estaban asignados a tropas de segunda clase, como son las de artillería en el ejército norteamericano, y como no sabían hacer con ellos y estaban acostumbrados a fusilar a los soviéticos, dijeron, pues si lo hacemos en el frente del este, ¿por qué no hacerlo en el frente del oeste? ¿Vale? Pero que lo que se llamó la matanza de Malmedy, pues, hombre, sí, vamos a llamarlo matanza de Malmedy, pero que matara a 100, 200 soldados, no creo que llegara a 200 soldados a fusilados, pues yo creo que era el pan nuestro de cada día, ¿verdad?, en el frente del este. Quizá en el frente del este era muy normal, en el frente occidental no. En el frente del este ya lo de por la mañana. Hoy han fusilado 200 soviéticos y a 150 alemanes. Vale, perfecto. ¿Algo más? Sí. Era muy distinta la guerra mundial en los dos frentes. Pues preguntas, yo creo que de los misiles la gente lo entendió todo. A ver si se me fue alguna por ahí. Pero sobre todo la masquirosca, ¿verdad? La masquirosca, eso lo hicieron muy bien esta gente, ¿vale? Pero, a ver, lo que hemos visto, sacrificando pues esas tropas que iban en esos barcos 20 días, estos locos con las motos de Moscú a Vladivostok llevando mensajes, el otro diciendo no sé, o sea, una serie de cosas de, vale, ya sé cómo guardar silencio secreto y estamos en la época en que todavía no había móviles, como dices tú. Ahora costaría todavía más, porque a ver cómo sigues tú que estos 40.000 tíos están en Cuba y ninguno mete la pata. Pero lo que más me gustó creo que fue, Francisco, ¿verdad? Eso de cómo hacemos que los cubanos no cuenten lo que está pasando. No, déjale que cuenten. Que han visto a un negro con agüeros, con narcillos en la nariz, hemos visto a cosacos, hemos visto a chinos, de todo, ¿verdad? De todo. menos misiles nucleares. Preguntan por aquí, Esaú, si en este momento ya estaba la destrucción mutua asegurada. Yo creo que es un poco posterior el concepto ese, ¿no? A ver, ahí tengo un podcast hace tiempo que se llamaba la evolución de la doctrina norteamericana. A ver, la doctrina norteamericana hasta mediados de los años 50 era todo o nada. Es decir, tú me atacas o atacas a un país norteamericano aliado nuestro y te vamos a lanzar todas las bombas nucleares que tenemos. Bombas a nivel táctico, no eran a nivel estratégico. Cuando llega la guerra de Corea se dan cuenta de que esa doctrina no se puede aplicar. Porque si aplicamos a guerra, esa doctrina tenían que haber bombardeado China como quería MacArthur. Así que empiezan a aplicar lo que se conoce como, no es todo blanco ni negro, también hay grises. Empiezan a establecer una serie de doctrinas paulatinas. Primero destrucción de las capitales del enemigo.
Luego se dan cuenta de que si yo destruyo Moscú, ¿con quién negocio? Cambiamos la doctrina, perdóname, pero vaya viendo a los años finales de los 60, principios de los 70, a que vamos a atacar las zonas militares, pero no las zonas políticas, porque con alguien tengo que poder negociar. A finales de los 90, de los 70 ya la cosa está diciendo que tampoco hace falta atacarlo todo, vamos a atacar solamente las bases donde están sus armas nucleares. Llega a los 80 con Reagan, y Reagan, que le gustaba el tute, dijo, el mus dijo, no, horda lo grande, volvemos a la destrucción total y completa, o sea, destruimos el país de entero de principio a fin, no hay nada que negociar con los soviéticos. Y es ahí donde, digamos, como ya cuando empieza aquel famoso, pues Chris, lo que vivimos en los 80, ¿verdad, Francisco, tú y yo, de ese miedo continuo, ese continuo noticias y no sé cuánto, en que hay una escalada militar bestial y los gobiernos soviéticos, la economía soviética no fue capaz de aguantar este envite, ¿vale? Porque, la guerra de las galaxias le sentó mal. Claro, la guerra de las galaxias lo que al final trataba era lo siguiente: tú me vas a atacar con armas nucleares, pero yo tengo un escudo de armas que impedirán que esos misiles me afecten, pero los míos sí. O sea, era un paso más en la doctrina, ¿vale? No estoy respondiendo a la pregunta, pero para que hagan idea de que la doctrina de destrucción mutua asegurada al final no deja de ser de que si tú me atacas yo te voy a bombardear, pero ¿qué voy a bombardear? ¿Qué vamos a destruir? ¿Qué capacidad? ¿Cuál va a ser el armamento que utilice? Y si te ataco y resulta que me pones unos escudos, hostia, pues entonces los escudos me han jodido toda mi doctrina, toda mi estrategia, ¿verdad? ¿Cuál es el miedo que tienen los rusos, han tenido hasta ahora, de que le pongan los escudos de misiles en Alemania y posteriormente en Polonia y demás? De que te estoy negando la posibilidad de que tú utilices la posibilidad de usar tus armas, ¿sí? Claro, exactamente, ese es el miedo que tiene cualquiera. Porque eran las armas famosas en el espacio, la guerra de las galaxias, porque allí vamos a colocar una serie de armas láser, ¿verdad? Recordáis aquella escena que iban a destruir los misiles cuando entraran en el espacio, porque sabéis que los misiles no viajan por dentro de la por dentro de la Tierra, por entendernos, sino que tienen que salir al espacio y volver a caer, ¿vale? Porque es la ruta más corta. Entonces, pues nada, la destrucción mutua asegurada existió desde siempre, en el sentido de que si tú me atacas te voy a bombardear todas tus principales instalaciones. Pero la posibilidad de destruir todo el país o todo el planeta empieza ya con los misiles desarrollados a partir de esta época, los 60 y 70, cuando su nivel y su poder de destrucción pues son ya de importantes. ¿Vale? Con cabezas múltiples y todo eso. Sí, además con misiles con varias etapas y con varios submisiles que iban saltando y con negadores y con armas que detuviesen, en fin. Sí, pero que hay que entender que la doctrina no ha sido siempre homogénea. La doctrina al principio era homogénea en el año 46-47, hasta el año 49-50, que surge la JOE-1, que es como se llamó en Europa, en Occidente, a la primera bomba nuclear soviética, en honor al presidente Joseph Stalin, y a partir de ahí, pues toda la doctrina cambia, sobre todo a raíz de la guerra de Corea y la participación china. ¿Qué hacemos para los chinos? Como decía MacArthur, bombardeamos China. ¿Dónde empezamos a bombardear? ¿Del río Yalu para allá? No sé, creo que en ese momento Truman y luego Eisenhower pensarían, a este hay que darle el piro ya porque nos va a buscar. Claro, ahí lo que pasaba era el concepto de bomba táctica para atacar valles de concentración, zonas de concentración, en pasos de ríos o lo que sea. Así que eso estaba en otro nivel y no destrucción mutua asegurada. Era un concepto de bomba táctica, pero claro, a nivel táctico, a nivel estratégico, ¿no? El ataque que estamos hablando, hay una pregunta que tiene que ver justo con esto. Es, en la crisis de Cuba, ¿hubo la idea de algunos militares americanos de ser los primeros en atacar? Hombre, por supuesto, ahí nos tenemos que ir. ¿Quién? A ver, ¿vosotros conocéis a Bomber Harry? Bomber Harry es el famoso inventor del bombardeo por saturación británico, ¿verdad? Pues Bomber Harry, que es una persona que durante la Segunda Guerra Mundial fue muy apreciada por el gobierno británico y posteriormente fue denostado, y creo que no hay ninguna estatua, ningún monumento en su honor en Inglaterra, tuvo un alumno aventajado, Lee May. ¿Quién es Lee May? Pues Lee May fue un alumno aventajado de la 8ª Fuerza Aérea Norteamericana durante los bombardeos sobre Alemania, que cuando acaba la guerra sobre Europa se va a Japón y diseña toda la doctrina de bombardeo del Japón. Fue el que inventó la destrucción de todas las ciudades japonesas por medio de bombardeos masivos, y posteriormente el que abogó por el uso de armas nucleares sobre Hiroshima, Nagasaki y, si hace falta, sobre Tokio o donde tú me digas. Lee May va a estar al frente del mando estratégico aéreo norteamericano, aquel famoso que tenía ese lema tan bonito de la paz es nuestro negocio, y lo hacemos de puta madre. Este va a inventar el B-36, o sea, no va a inventar, va a desarrollar el B-36, el Peacemaker, va a desarrollar el B-52 y va a desarrollar sobre todo toda la gama de armas ofensivas nucleares. Así que si me preguntan si Lee May quería lanzar las bombas, sí. Lee May seguramente se hubiera corrido una juerga bestial si se entera que Robert Kennedy o que John Fitzgerald Kennedy hubiera apoyado el bombardeo preliminar sobre Cuba. Porque él decía que un bombardeo de saturación sobre Cuba
podría haber ¿Nuclear destruido. o...? Nuclear totalmente. O sea, primero estratégico y también nuclear. Porque claro, si tú atacas unas instalaciones con armas nucleares, corres el riesgo de que alguna arma por alguna razón estalle. Entonces, ellos decían que podían destruir todas las bases. Dice, bueno, y si alguna se escapa, dice, bueno, como mucho un arma nuclear disparará, pero tampoco va... Y en ese momento me imagino a Kennedy mirándole como diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? Que a lo mejor algún misil sí sale de Cuba y nos ataca, ¿no? Y ataca Florida, o yo qué sé, o San Francisco, como has dicho tú. No, pero bueno, lo vamos a acabar con todo. ¿Y qué van a hacer los soviéticos? Cuando matemos a 40.000 o a 30.000 o a 20.000 soldados soviéticos, ¿se van a quedar tan tranquilos? Es decir, esta gente, el problema que tiene tener un arma nuclear es que es o todo o nada. Y cuando es todo, ¿vale? Y todo era que evidentemente el Nikita Khrushchev, en el momento que le habían dicho, oye, han bombardeado Cuba, han matado 20.000 soldados, 30.000 soldados nuestros, han destruido nuestras armas nucleares y corremos el riesgo en cualquier momento nos ataquen, pues Khrushchev va a tener que atacar. ¿Qué va a atacar? Pues seguramente invada el Berlín Occidental, seguramente ataque Turquía para destruir los misiles de medio y largo alcance norteamericanos que estaban establecidos en Turquía, seguramente desde Checoslovaquia pues iniciemos un ataque preventivo a Francia, no sé, se me ocurren un montón de posibles campos de futuro, ¿vale? O sea que, pero sí, yo me creo perfectamente que muchos militares norteamericanos, y además como se ve en la película de 13 días, que no deja de ser una película, parece que estaban como deseando que empezara la guerra y se acabara el problema ya. Bueno, ¿es cierto que existían armas nucleares en maletines soviéticos? Es una leyenda. A ver, es una arma táctica, sí, que puede llevar medio kilo de plutonio. Pero existía, sí, me suena que sí. Sí, existía. Había morteros, morteros nucleares. O sea, piensa tú lo que es un mortero nuclear. Un mortero que va a disparar un arma nuclear a 2 o 3 kilómetros. Supongo que será también el arma suicida. Nadie le explicará al soldado lo que va a pasar cuando estalle el arma, ¿no? La bomba. En fin. A mí pero bueno, también me suenan, sí, que las tenía Rusia, la URSS, bueno. Sí, perfectamente. No habría ningún problema. También he explicado aquello de aquel capitán del submarino, ¿verdad? Que podía haber perfectamente lanzado sus armas cuando se sintió atacado, sus armas nucleares y haber empezado la Tercera Guerra Mundial allí mismo. Pero es que claro, en el caso de los sistemas nucleares, el ruso es un poco, no es al nivel americano, ¿no? Que tienen esas claves que van, digamos, desde el claves, oficial, pero ¿se podrá lanzar un arma Francisco, nuclear sin permiso? Eso te iba a decir. El general al mando de los cohetes en Cuba tenía libertad para su uso. Eso poca gente lo sabe. Tienes razón. Oye, pero ¿esta gente no tenía que haber dependido de Khrushchev para dar su lanzamiento? No. En el modelo centralizado soviético, sí. Pero el general al mando de los cohetes en Cuba tenía libertad para haber lanzado esos cohetes si él hubiera pensado que la situación suya y sus tropas estaba en peligro. Claro, porque eso poca no gente puede llegar la señal No puede esperar a que Moscú confirme. Él tenía la autonomía para poder lanzar las bombas y los misiles si él consideraba que estaban en peligro. Pero la profesionalidad y el buen hacer de muchos oficiales, ya sean aliados o ya sean soviéticos, hay que ponerla por delante de muchas cosas. Vale que hay una panda de pirados que gobiernan ciertos sitios, pero también hay gente estupenda y maravillosa que ante la posibilidad de utilizar un arma nuclear dice, ni de coña. O sea, conmigo que no cuenten. Más de una vez se ha dado el caso de un oficial soviético que le han empezado a saltar todas las alarmas diciendo, hay que disparar, y que ha dicho, ahora dice, y no lo voy a hacer. Porque si giro esa llave se acaba el mundo tal y como lo conocemos. Y al final resulta que era todo un error, ¿vale? Entonces, siempre hay que pensar en el buen hacer, en el que en el mundo hay gente mala, pero también hay gente buena, ¿verdad, Francisco? No podemos nunca pensar que todos los soviéticos pues, son unos tipos criminales y asesinos y todos los norteamericanos lo mismo, ¿vale? Siempre hay gente que piensa, ¿dónde vas tú? ¿Vale? Voy a poner hablando con la gente que está preguntando, preguntan el tema de la bomba esa del maletín. Sí. No sé si un maletín es una especie de bidón, lo voy a poner para que lo veáis. Sí, está preguntando uno de los 3 submarinos. Sí, solo uno se negó a emerger, pero el problema es que iba con armas nucleares. Entonces podía haber pegado un cipostrio y haberla liado gorda. Por ahí se ve cómo es esta bomba de maletín, supuestamente. Es una bomba pequeñita. A ver, que la gente piensa que un maletín es como el del ejecutivo, que a lo mejor puede ser un poquito más grande, ¿vale? Una mochila. Pero bueno, se entiende que es algo transportable. Si queréis ver cómo se llama dispositivo nuclear de maleta. Nombre muy sutil, ¿verdad? Un kilodón. Ah, está bien. A ver, no es lo mismo que si lo llevas en TNT, pues no va a hacer el mismo efecto. Un kilotón, que es 1000 veces una tonelada, son 1000 toneladas, ¿no? De explosivo. Sí. Te puedes imaginar lo que hacen 1000 toneladas explosionando.
Pues ahí tenéis el vídeo, si lo buscáis. Es que justo no creo que no lo vio la gente el vídeo. Lo oyó el fragmento. Pero bueno, se llama eso, dispositivo de maleta. Muy bien. Francisco, pues, 11:35. Ya está, Isaú, ya más o menos las preguntas están hechas todas. Eran 3 el submarino, pero uno dijo no, ¿verdad? Sí, efectivamente, ya digo. Pero claro, tú tienes que pensar en la sangre fría de ese capitán submarino diciendo a la tripulación, vamos a disparar, y diciendo, no vamos a disparar, que nos están tirando cargas de profundidad. No vamos a disparar. O sea, vale, nos vamos a ir. Si fueran de verdad, se va a hundir el buque, se va a ir a hacer puñeta, pero yo no pienso lanzar estos misiles, que lo último que haga en mi vida sea lanzar unos misiles nucleares que empiecen la Tercera Guerra Mundial. Sí, y sin orden. A mí la orden me da igual, tío. Si empieza la Tercera Guerra Mundial, las órdenes, ¿a quién se las voy a justificar? Claro, el problema de esto en un submarino, que es con una llave, ¿no? Si yo no obedezco, el comisario político me pega un tiro y coge la llave a otro. Sí, pero como se ve en la película, ¿hasta qué punto? Los comisarios políticos están más infravalorados, se ven mucho en las películas, pero comisarios políticos, tú sabes también como yo, a partir del año 42 pierden mucho poder, ¿vale? Sobre todo a partir de la revolución, los cambios estructurales, los oficiales vuelven a recuperar preeminencia. Entonces, el oficial político en un submarino, igual que en cualquier unidad, era un adoctrinador, era una persona, vaya que hace la redundancia, como una persona que está ahí para apoyarte, para ayudarte, para enseñarte, para acompañarte, pero no es como en las películas el comisario ese que se ve, ¿verdad?, en Sebastopol o en Stalingrado disparando con tu pistola al que no obedece. Eso se perdió y además la película está fatalmente representada. Los oficiales políticos ya en ese momento no eran ni nada parecido. Además eran muy profesionales y muchos venían de escuelas de militares. De hecho, te hice un artículo hace mucho tiempo sobre la reforma de los oficiales del Ejército Rojo. Perfectamente. En el blog, la evolución, ¿verdad?, de los oficiales soviéticos del año 40 al año 45 es, empiezan a utilizar chatarreras, uniformidades, medallas de la época del zar. Les faltó un poco más o menos que empezaran a utilizar todavía el bastón, ¿verdad?, de golpear a los lacayos. Lo único que le faltó. Que no se vio el vídeo, claro, es que que la gente lo busque, no hay problema. No, pero ya está puesto la página, es decir, no se vio porque compartió otra pantalla. Líos de tener aquí tantas pantallas y tantas cosas. Yo estoy aquí mirando un ordenador, otro ordenador que tengo ahí y el móvil donde estoy viendo la escena de hace un minuto. Pues nada, Saúl, yo creo que podemos dar ya la inmersión por acabada. Muy bien, Francisco. Llegamos ya con el submarino que no llegó, pero nosotros sí llegamos a Cuba. Vemos que están desmontando ya los sistemas de misiles. O mejor dicho, no, los están todavía montando porque los van a desmontar en el próximo programa que hagamos juntos sobre la crisis de los misiles. O también, si quieres, no sé, es que a lo mejor de doctrina nuclear. Podemos ver el tema ese, si queréis, de la evolución de la doctrina nuclear más tranquilamente. Cómo evoluciona la doctrina nuclear norteamericana y la contraparte europea. Porque, claro, armas nucleares también han tenido los británicos y los franceses. Nunca nos olvidemos los franceses. Dios los bendiga. Y encontré para buscar una cosa que te voy a mandar muy interesante sobre la doctrina rusa actual. No me da miedo pensar que tienen una doctrina nuclear actual. No sé si me da miedo. Este informe que encontré es de Estados Unidos de febrero del 2022. ¿Y habla de qué pasa si invaden un país y la Unión Europea y Estados Unidos empiezan a suministrarle armas a ese país? Lo encontré hoy, ya te lo paso y lo vemos. Lo voy a ver en entretenimiento, pero sí que tengo mucha información. Pues muchas gracias, Saúl, a la gente que nos está escuchando. Agradeceros el directo, que estáis aquí en el chat, a los que nos escucháis en diferido también. Solo os pido que deis a me gusta, compartáis y dejéis algún comentario tanto en YouTube como en iVoox, para que los motores de búsqueda nos posicionen mejor y también para que más gente vayan descubriendo nuestras historias habladas. Hoy mismo en un comentario un espectador puso que cómo no podía saber él que existía este canal, y lo descubrió gracias a los programas de Ucrania. Y como yo os pido, si llegáis por Ucrania a Bellum Artis, seguir mirando nuestros programas de historia, que seguro que os interesarán y os gustarán. Y Esaú tiene que volver más a menudo, pero la agenda ya está completa y la suya más. Muy completa. A mí no me mires, que para quedar contigo tiene más la agenda más ocupada que el Santo Padre. Ya estoy dando. Ya tengo hasta octubre 3. Joder, la Virgen Madre de Dios, tío, ¿hasta octubre? Hasta octubre. Hoy me llegó uno, dice, no, pero claro, hasta octubre. Y dije, bueno, como esta actualidad, a lo mejor te hago el favor de trabajar un poco más. Pero ya tú dices, la masquirosca no hay problema, preparamos de aquí a octubre. Pues vamos hablando, y a ti te hago en plazo, aunque estés de vacaciones en la playa,
Sé que vale, puedes, no pasa nada. claro, puedes hacer un directo también. Sin problema, cuando Pues quieras. Esaú, muchas gracias, la verdad, es un placer que vuelvas a Bellum Artis. Tenemos también, si te acuerdas, aquella serie Camino al Armagedón parado en los Sudetes, quedamos ahí. Quedamos en los Sudetes y Sí. que habría que hacerlo y compararlo con lo que ha pasado en Ucrania. Bueno, ¿Hemos conseguido parar a los alemanes en los Sudetes o hemos parado a los rusos en Ucrania o llegamos demasiado tarde? Quizá habría Claro. parado en Crimea, no sabemos. Los Sudetes es Crimea y Donetsk y Lugansk, ¿no? Y la pérdida de Checoslovaquia sería lo otro, Sí, la fase actual. pues vamos a pensar en otras cosas. Venga, Francisco, vamos cortando, campeón. Pues muchas gracias a todos, saludos a los que nos ven desde Puerto Rico, Igual. nos están dando saludos, Muy pues bien. muchas gracias a todos y me despido para todos los espectadores con lo que acabo de decir. Si os ha gustado este programa, por favor, darle a me gusta, es gratuito, no os va a costar nada, no conozco a nadie que se haya hecho un esguince en el dedo por hacer clic y nada más que eso, y si ya queréis ya un comentario y compartir. Y también recordaros que si os gustan mucho nuestras historias habladas, nos podéis apoyar en el sistema de micromecenazgo en patreon.com/BellumArtis o también, si queréis, en iVoox o en YouTube, en el sistema que tienen cada una de estas compañías de apoyo a los creadores de contenido. En iVoox os podéis beneficiar de la escucha anticipada, pero no de programas exclusivos. No creo en ese concepto, porque esto nació como un canal de hobby, un canal para divulgar la historia, por lo tanto yo no voy a hacer capítulos exclusivos, pero sí que os podéis beneficiar de la escucha anticipada. Pues muchas gracias, sabéis que esto es Bellum Artis, Historia Militar, y en breve seguiremos contando historias habladas ya mañana mismo. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Os dejo con una cuña publicitaria. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BellumArtis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Bellum Artis, Historia Militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.